¿Me escucha la gente? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se escucha la música muy alta? Lo de siempre. Ya se escucha, ok. Bueno, hoy tengo que presentarles. La tengo aquí un poco incómoda. La tengo contra la pared, mi gente. Broma. La tengo aquí un poco incómoda. Pero bueno, en el día de hoy, bueno, todavía no entró la gente está en proceso. Bueno, hoy es viernes, no sé yo si habrá mucha gente. Pero aquí tenemos con nosotros a nuestra queridísima. Ok, ya me estoy poniendo nerviosa. Tenemos aquí a... Voy a subir la música solo para tu entrada, Tenemos aquí a Sofía. ¡Espera! Tenemos aquí a Sofía. Sofía, bro. Dale, pasa. Sofía, ya dije tu nombre. Ya dije tu nombre, ya. Me quedó terrible la entrada. Ha quedado un poco mal, pero no pasa nada. Está correcto. Me quedó terrible la entrada, bro. ¡Hello! Bueno, aquí tenemos a Sofi, Sofi Rodríguez, no sabía cómo decir. Como queráis, podéis llamarme como queráis. Ay, no, espera, así lees un poco mejor. No está tan lejos, ¿no? Madre mía, bueno. Nunca mires aquí porque aquí te ves versión lenta, ¿ves? Vale. Entonces aquí es donde te ves bien. Me cuesta que flipas, pero yo creo que algo voy a ir descifrando. Claro, a ver, estoy muy ciega, tío. Algún día iré al puto oculista, joder. Iba a decir, ¿puedo ir palabrotas? Puedo. No, puedes decir palabrotas aquí tenemos libertad para hacer lo que nos salga del culo. Y punto. Bueno, mi gente, aquí tenemos a Sofía, están todos saludando. Hola, linda, la Sofi. Hola. Hello. Pero qué linda, ya se están enamorando, ya llegaron y ya se están enamorando, brothercito. Bueno, yo voy a subir la historia de siempre les digo. De hecho, siempre les digo, voy a hacer una foto y es un vídeo. Siempre hago lo mismo. Pero voy a subir eso, tengo una fotico. Las preguntitas que me pasasteis. Hicieron preguntas un poco raras. Yo de hecho busqué unas en el ChatGPT porque las que hicieron ellos son bastante traviesas. Bueno. De hecho, acércate más para ti si quieres, Estás un poquito alejada. Y yo no muerdo. Es que... Bueno, yo ya soy la fotito esa. Tú si quieres decir, no sé, así contar un poco. Me llamo Sofía, tengo 21 años. Muy bien. Sí, mamá, fue sin querer. Sí, 21. Joder, qué gente joven, tío. Soy una vieja, ahora tío. 22 en abril. Soy viejita. Vale, igual tenemos que echarnos un poco para allí, Sofía. Así. Es que de la nada nos concentramos aquí. Otro. Vale. Bueno, te llamo Sofía, tienes 21 años. ¿Cómo que 21? Ya están. 21 añitos. Ya están. ¿Cómo que 21? 22 en abril. Sí, es que yo aparento mucho más. Pero eso es malo, muy malo, no me gusta nada. ¿Aparentas más? Yo diría que no. ¿No? No. Joder, pues todo el mundo me lo dice. La gente tiene puta idea. Tú Y bueno, mi vida es la verdad un poco caótica. ¿Por caótica? Contar, Bueno, espérate que hoy nos va a contar cada story time. Yo tengo una movida para que cuando quieras contar... Claro. Bueno, para que no sé si está, déjame ver. Mira, cuando yo quiero contar algo yo hago así. Vale. Mira. Anda. ¿Viste? Okay. Y lo quito. Está interesante. Sí, claro, es que no hay vida más entretenida que la mía. Yo, de verdad, tengo muchas historias, demasiadas. No creo. Ella vive de viaje, mi gente. Ella es vibes aviones. Viajeras. Me gusta mucho viajar. Si les gustan los viajes, su contenido es Sofi, sí. Que el sí es de Mar, claro, es que yo no sé tío, Sofía Rodríguez no se puede poner en Instagram porque está 80 Sofía Rodríguez iguales en el mundo. Es imposible. Ni con 3 is, ni con 4, imposible. Entonces tuve que darle muchas vueltas al nombre de Instagram. Y dije, mira, Mar, Sofía, me gusta el mar. Por culo. El mar, claro. Pero es bastante reciente porque yo me cambié muchas veces el nombre de Instagram. Eso fue un gran error. Sí, empieza a decirnos. O sea, ¿cuáles son los nombres anteriores? Mi puto primer nombre fue Sofía Squash porque yo jugaba al squash. Párate, ¿el squash? Claro, yo fui al mundial. Yo era deportista de alto rendimiento. ¿Qué es eso? Aquí donde veis. Vale, lo único que te voy a pedir es que cuando hables un poquito lento. Porque aquí somos mundiales, somos bilingües. Entonces aquí hay gente que les cuesta. Vale, me va a costar, pero lo voy a simplemente intentar. Sí, porque a veces cuando dicen, es que esta persona habla... Por eso yo a veces hablo medio latino. Porque así me entienden mejor. Porque aquí la gente de la nada habla español, así habla... Y ellos escuchan... Ya. ¿Sabes sí, cómo somos nosotros, no? Yeah. Entonces, Y yo que hablo súper rápido, lo siento, vale.
No sé No, qué estaba pero diciendo. Ah, Sofía Squash. es por si querías contar algo interesante que te... No es muy interesante que jugaba al squash y me puse de nombre Sofía Squash. O sea, imagínate los niveles. que era. Bueno, yo Luego podría haberme me llamé- puesto Michelle Payasa, por ejemplo. Sofía Arb. Este fue mi... De hecho, de este nombre fue el que me cambié a ¡Hostia! Sofía Sí. Porque... Pero es que Sofía Arb. ¿Hay alguien que se llama así? No. Ceci Army. Pero Pero no es lo mismo. Sofía Arb. ¿Qué es eso? Arm de arma. No, Arb, porque era Sofía Rodríguez Bello. Entonces era como Sofía Arb y la B de Bello. Una mierda, la verdad. Bueno, está interesante. Y luego ya era como... Tengo que cambiarme el nombre. Desactivó esta... Pregunto si desactivaste tu Instagram. No, la etiqueto ahora mismo en mi cuenta. Yo lo desactivo el Instagram. Claro que no. La pongo yo ahora en mi cuenta y quien la quiera seguir, pues la tiene aquí. A ver, espérate. Lo voy a poner... Stream. Dios, mis ojos. Y voy a poner estamos online. Y yo te lo resuelvo. Horas online. Hubo una vez que yo puse, en vez de estamos online, puse estamos offline. Ya tomar por culo. Y a tomar por culo, yo lo Claro que dejé. sí, que sí. Pero fue culpa de la gente, tío. La culpa es de ellos siempre, yo no te gusto. Vale, estamos online. Madre mía, tengo que ponerme Sofía gafas. aquí. Sí, o sea, ¿No tengo- lees? Bueno, yo te leo. No, ahora. no, o sea, Déjame solo subir esto y yo te leo. pero sé que tengo un problema, ya lo estoy aceptando. Yo siempre decía que veía muy bien, pero veo que no. No. ¿Y si te operas de la vista? Tía, pero yo no me he puesto gafas en la vida, ni lentillas, ni nada. Yo no he ido al oculista. No. No, porque hasta hace poco no me he dado cuenta como que realmente no leo una puta mierda. O sea, Es que la vista va cambiando ya con el paso del tiempo. sí. Pero ahora que nos hacemos mayores, amiga, pues más. Ya subí, ¿eh? Ya lo está subido. Bueno. Vale. Mi gente. Ay, lo tengo que subir a TikTok también. Yo lo de TikTok es Buah. solo yo, ¿eh? Que yo lo subo para que lo vea la people. A ver, Ah, es genial. No, esto no era mi gente. Ya saben que yo me meto en cosas. De hecho, en TikTok siempre sale una música random. Quiero ver cuál salió. A ver. Ah, no, guardé la historia. Espérate. Ahora va, mi gente. Estamos subiendo aquí la fotito. Bueno, eso así, ya está. A ver qué música nos sale. Ok. Yo cuando subo una historia a TikTok siempre dejo la música que se me pone. En plan, una foto random y la Sí. música siempre me suele gustar. La que Sí, me yo pone. también. Sí, me pone canción de diva. Hay veces que no, es decir. Hay veces que ni canción de diva ni hostias. Bueno, un dato importante. Y es que yo le preparé a ella un cubata y ella lo está bebiendo como agua, bro. Yo de hecho, es que es increíble, tío. ¿O viste que desde que empezó el stream Porque ella tenía sigue sed, bebiendo? entonces no me he dado cuenta que tenía Claro, en botella vez de y digo, cuando tienes sed, en vez de beberte un agua Claro, que tienes estamos al lado, un poco en bebes calores. un... Sí. Claro. Ujú. Ah, ¿Y no te cargaba para ti? te he dicho que estaba cargado. ¡Hostia, Sofía, bro! Te he dicho está cargado, pero me lo tomo. Porque Ah, yo vale, porque está acostumbrada porque yo estoy a curada de joder los espantos. riñones, claro. Claro, aquí todo el mundo está acostumbrado. Claro. Claro. Se me ha puesto aquí la luz un poco extraña. Ya estoy. Aquí estamos acostumbrados. Bueno, yo tenía el pelo Ay. sucio, hice un arreglo ahí de última hora, mi gente. Yo soy Un bastante arreglo liberal, yo cuento churro. todo. Muy bien. Menos cuando voy al servicio, eso no lo puedo decir, ¿no? Pero, sin hielo. Es que no hay hielo en mi casa. Eso. No hay hielo en mi casa. No hay hielo en mi casa. El B. El hielo está en mi casa, pero se mantiene en el aire, porque con el frío que hace, Sí. no te digo yo. Re feo. Pero lo que estaba diciendo es que yo tenía el pelo sucio. Si quieres te subo esto, ¿eh? Ah, no estoy cómoda. ¿O es demasiado? No, demasiado. Pero... Estoy chill. ¿Así? Ah, sí, vale, estoy genial. perfecto. No sé qué estaba diciendo, tía. Es que El hielo. Así, esto El hielo y el diario. frío. El frío. Eso, que no está dando el pelo. Al pelo, no. ¡Ah! Tienes cubiertas, bro. Cubiertas. Cubiteras. Llénalas de agua. Ah, y claro, sí. eso es bueno. De aquí a que sí, como tal, ya habíamos acabado. No, ahora ya sí, ahora ya no. Digo. Ya lo hemos acabado, pero si no flipes tampoco, ¿no? Yo lo que siento es que la cámara está muy cerca, ¿no? Nuestra. Muy... Pues tú sabrás, que eres la que Ah, sabe. no, vale. Ay, ay, ay. No está cerca, espera, Uy, que la he uy, liado ya todo. Espera, Este espera. pelo sedoso. Vale, ya está. ¿Nos ven? Sí, perfecto. Bueno, eso. Pues hoy, aquí, es que yo me pongo nerviosa. Tipo, es como la primera vez, entonces no sé qué preguntar. Pero bueno,
Aquí tienen a Sofía, es influencer de influencer, es influencer. No. Es influencer. Influencer. Es que, como digo, creadora de contenido. Es De como hablar contenido. de... Para todo tipo de personas, adultos, claro, es para todo el mundo. Para todo el mundo. A todos los públicos. ¿Me entiendes? Y nada, ella se dedica, pues, haces como cosas de viajes, ¿no? Sí, ¿Cuál generalmente- dirías que es tu nicho? Yo creo que es un poco en general lifestyle, sí. Lifestyle. Sí. Es que depende, porque es que pasa como... Yo cada vez que alguien dice que hace contenido lifestyle, yo no sé qué es eso. Pues Yo, enseñar tu ¿sabes día a cómo lo día, traduzco? Es que no sé ¿no? inglés. Estilo de vida. Es Sí. eso, ¿no? Ah, vale. O sea, estilo de vida es como, pues Estilo de sí, vida. pues Ah, lo que tú vale. haces con tu vida en general, Ah, tu ok, día a ok. día. Vale, vale. Luego, obviamente me gusta mucho el tema de los viajes, pero... Lifestyle. No sé. Sí. Es que uno tiene que traducir. Claro, vale. Lifestyle, claro. ¿Y qué dirías que te gusta más de lo que tú haces? Viajar, obviamente, me encanta. Viajar dirías ser lo más top. Tipo, 100%. prefiero mil veces viajar que hacer TikToks. Obviamente. No sé, hay que preguntar un poco Obvio. de todo. Un poquito de todo, mi gente. Sí. Ahora vamos a, yo creo que cobrar. No, a ver, a veces nos gusta cobrar. No solo la vida. A ver, ¿a quién no le gusta cobrar, no? Es que menuda pregunta, tío. Pero uno no siempre, pues, no sé, a veces no ganas dinero, disfrutas de hacerle la vida bonita a la gente. Un Por contenido ejemplo. bonito, tal, y esas cosas, ¿no? No sé. Pero voy a pasar con alguna pregunta para ver si hay alguna interesante. Entonces, la idea del juego es, esto es como un juego. Vale. La idea es lo que no quieres contestar, o bebes o te lo inventas. Ah, bueno, genial. Y evita inventártelo, porque como inventes más de 5 cosas y te pillemos, bebes. Oh, wow, vale. 5, no vale, bro. Como invente algo y lo veamos en su cara que es mentira, Es que yo viento muy mal, en verdad. tiene que beber. Vale, entonces a ver, voy a ver qué pregunta la gente interesante, si no voy a pasar yo aquí alguna traviesa. De hecho voy a empezar por las de ChatGPT. No, de hecho voy a ir ChatGPT, Filluela. seguidores. ChatGPT, seguidores, para ver a dónde vamos. Ok. Es que menudas preguntas de ChatGPT. ¿Qué coño es un brand deal? ¿Qué? ¿Brand deal? Mira, brand deal. ¿Qué es eso? No sé, yo tampoco sé. ¿Cómo quieres que haga una pregunta de algo que no sé qué es? A ver, espérate. Ok, aquí te hacen preguntas muy comprometedoras de influencer que no te voy a hacer. A ver, dime una. Sí, que me cada cosa. ¿Cuál ha sido...? No, ¿has rechazado una colaboración solo porque la estética no te combina con el film? What the fuck de pregunta es esta, bro? No, voy a pasar a la de la gente mejor. La estética. Vamos a lo que la gente quiere saber, ¿no? Que ya os conozco. Esas cosas. Yo ya los conozco y de hecho yo sabía todo lo que iban a preguntar. Porque... Mira, mira. A ver, al final, la gente que yo tengo aquí, no todos, ¿eh? Ah, genial, salimos nosotros, sí. Vale, la gente que yo tengo aquí, la mayoría es gente que, bueno, tú cuando creas tu comunidad, normalmente te guías por la gente que se parece a ti. Bueno, ellos vienen a algo que a ellos les gusta, ¿no? Pero muchos se parecen a mí, entonces aquí son todas Vale. traviesas. Entiendo. Hay traviesos también, Ojo. Oh. Hay de todo. Ni yo leo, tío. ¿Qué es lo más surrealista que te ha pasado relacionado con influencer, creación? Bueno, bro, pero es que vamos a preguntarle cosas básicas y luego pasamos a lo serio. Porque esto no es una entrevista de trabajo, ojo. Claro. Vamos a ver, por ejemplo. Vamos a ver. Sorpréndeme. Voy a ir a lo básico, que ni la encontré, pero es que fue una que leí 20 veces hoy. La gente pregunta... La gente pregunta... ¿Qué preguntan? ¿Cuál es tu sexualidad? Anda. ¿Cómo os gusta lo que os encanta? A ver si ya se ríen, es que ya saben a dónde voy. Bro, es lo que preguntáis vosotros, que no vengáis de que yo soy, Yo no fui. Pues mira, yo... A ver, que si no quieres decirlo, bebe. No, yo hablo, Pero... pero... De hecho voy a beber sin ninguna pregunta. No sé, claro, es que yo lo que pasa es que si yo contesto esta pregunta como le contesto a una amiga mía, me pongo a contar aquí el Cristo del Señor. Adelante, aquí tenemos tiempo de sobra. Ay, pero es que me enrollo mucho. No, nos encanta. Si de algo no lo entienden, yo lo traduzco, tranquilo. Es que ni yo, Mi o sea, amiga no no lo es sé. borracha, si no estamos bebiendo, brother, sí, ¿no? Claro que no. Todavía no estamos borrachas, Yo me río siempre por todo, o sea, yo que yo me río no quiere decir que... Bueno, el tema. O sea, es que no lo sé. O sea, sinceramente...
O sea, no lo sé. Me ¿No ha sabes pasado- lo que eres? No. Porque sí que es Wow. verdad, o sea, hubo una vez, solo una vez en mi vida, una vez yo me he sentido atraída, por ejemplo, por una chica. Ok. Entonces, O sea que pues te podría decir que sí. has caído y no te He caído en la importaría. tentación. Entonces no me importaría. O sea, me ha pasado una vez, pues no sé si me puede pasar otra vez, nunca se sabe. Pues la vida... Ok. Tú vas viendo. Yo voy viendo. Si tiene buen entonces- culo, caes. Bueno, la verdad. Si tiene buen... Ujú, no sabemos, ¿no? No, Bueno, no. mi gente, está bien. ¿Ves? Ustedes no tienen que estar etiquetándose. Hay mucha gente que siempre me dice, es que yo quiero salir del armario, yo quiero no sé qué. O sea, es que yo estoy muy ¿Tú qué tranquila, le es como a dirías mí a no esa me gente importa. que se preocupa? Porque no te preocupes tanto, si es que... O sea, la gente se enfoca tanto como poner un nombre a algo y es que a mí o sea, no ¿Ves? sé. Si quieres decir que sí, pues sí, quieres decir que no, pues no, es que tampoco me importa. O sea, Efectivamente. Vive Aquí feliz. uno tiene que, ves, ya te están aplaudiendo. Aquí uno tiene que centrarse en pasarla bien y ya. exactamente. Yo esto lo que me estoy dando cuenta es que la gente... Fluir con la vida. ¿La gente está escuchando la música o no? Ah, Mi fluir gente, música. ¿vosotros estáis escuchando la música? No, ¿verdad? No, ¿ves? Yo lo sabía, bro, de que no sé qué coño está pasando. Que esto funciona a veces, hay veces que funciona y hay veces que no funciona. Pero ¿sabes qué? Lo voy a dejar así. ¿Se escucha? ¿Te das cuenta de que se escucha en mi ordenador y aquí no? Es raro, bro. Espérate. Un momento. Dios mío. Estoy Muchas ciega, cosas, ¿eh? ¿no? Tú no ves nada. Pero nada, ¿eh? O sea... Ahora sí que le escuchan. Vale, ahora avísenme si está muy alto. Yo creo que está un poco alto, tío. Así, ya está. Tú y yo no lo escuchamos casi porque ahí se escucha ya para ellos, ¿vale? Vale. Ya decía yo, es que no escuchaban nada. En plan, esto se ve aquí, ¿sabes? Y vi que eso no se levantaba y dije, coño. Así lo escuchas también. Te sientes bien. Perfecto. Pues eso. Ok, pues ella ha dicho... Que nunca ya- se sabe, ya ha pues sí, pues respondido- no, pues sí, yo qué sé, pues lo que sea. Ya respondió que no sabe. Vamos a ver la siguiente pregunta por aquí de las niñas. Mira qué pregunta. Es que como ellas no sabían quién eras, no sabían qué preguntar. Y yo les puse en una situación un poco incómoda. Incómoda, sí, incómoda. ¿Tienes pareja? A ver. No. ¿Tienes pareja? Negativo. Negativo, bro, del chino. Soltera. Ataquen. Denle fuerte, venga. Tienen la oportunidad. La nena está soltera. Para todos Soltera, y es todos. solterísima. A mí no está soltera, gente. Está soltera. Puede... Bro, No, el mío no sé qué le pasa, pero está cargado. Está igual. Pero es que me voy y no puedes apoyarte. Ya estoy. ¿Pizza con bordes o sin bordes? Depende del día, tío. Es que yo tengo respuestas muy raras. Depende del día, hay veces que me entra el borde y hay veces que no. Soy como muy rara para todo, no lo sé. Me gustan los bordes, me gusta mucho el pan. me Ay, gusta- vale, ¿te gustan los bordes? Sí. Vale. Obvio, me gustan mucho los bordes, pero pues a veces si estoy llena y quiero comer más, digo, pues no me como el puto borde. Ah, vale, pero, Pero normalmente ¿harías siempre la los como. pizza sin bordes? No, siempre con borde. Ah, vale. Obviamente. Vale. Ella hace la pizza con bordes, mi gente. Para que les quede claro. ¿eh? Esta es una pregunta. Cuando quieras te hago una pizza. pregunta tonta. Vale. Es que preguntan mucho. A ver, esto no quería preguntarlo, pero lo voy a hacer. Pone, ¿cómo conociste a Mitch? ¿Y qué fue lo que más te gustó de ella? Como si fuera... A ver, la pregunta la hacen Sí. ellos como si fueras fan, Vale. ¿sabes? Pero no respondas así. Responde en plan, ¿cómo me conociste? Es que Ni yo me acuerdo. Ni yo me acuerdo. O sea, de lo que- yo sé que nos empezamos a seguir, no sé si te empecé a seguir yo, no me acuerdo. Nos pero empezamos hace a un seguir montón. porque somos de Galicia. Pero hace ya, ¿no? Las dos, sí. Sí, Bastante. joder, Fue. al principio así. Y luego yo la vi de fiesta, nos encontramos de fiesta en Madrid un día. Nos encontramos de fiesta, sí. Yo te vi por ahí y te saludé. Bueno, nos saludamos. Y ya, Sí. y luego... Yo lo primero que pensé fue... Pensé que eras más alta. No me juzgues. Bro, pensé que eras más alta, bro. ¿Más? Te lo juro. ¿Qué hablas? Sí, y yo dije, bro. ¿En En serio? plan, soy un minion a la tuya también. Pero no significa ¿Qué que dices? yo pensé que eras más alta. Ahora, pues nunca me dicen eso. Bueno, no A sé. ver, no te estoy llamando bajita, ¿eh? Yo dije que No no sé, eras no sé. pequeña. ¿Ya? Pero Curioso. sí que pensaba que me Y luego después de eso, ¿cuándo fue que nos vimos? Y luego nos seguíamos viendo de fiesta. Ah, en Vigo. Sí, fiesta y luego ya fue en Vigo. Y luego fiesta y La luego ya playa. en Vigo, en la playa, sí. Yeah. Nos fuimos a la playa, a la de beach. Yes. Es verdad. Y poco más, ¿no? Porque luego... Sí, nos luego quedamos algunos en- hemos hecho planes para cosas que luego no hemos hecho. Sí. Para seguir un planazo. Es...
Ella ya me está invitando a cosas. Hace cosas a la grande, mi gente. Esta niña se te acerca un día, tipo, la relación que tenemos nosotras ahora mismo es, no te hablo durante 4 meses y de la nada te digo, oye, ¿te apetece irte a las Maldivas durante 30 días? Y yo digo, bueno, si tengo tiempo me voy a las Maldivas, pero tengo que ahorrar, ¿no? Y dicen, vale, si no es esa hora más adelante. Ella aparece de la nada y te suelta un... ¿quieres ir a ver la Casa Blanca de Estados Unidos? Y yo digo, bueno, Sí, podría ser yo. si me ofreces. Pero bueno, hasta ahora yo me he negado todo porque obviamente yo soy muy casera, mi gente, y hay cosas que también no es porque me haya negado, sino porque no ha salido, Sí. cosas así, y ya. Pero bueno, la gente dice sí a todo. Y no. Ella me viene con cara blanca y yo, madre mía. Este va a salir. A ver, vamos a ver. Años, ya saben cuántos años tienes. ¿Cuál dirías que es tu hobby? El mío es dormir y comer. Es que tampoco tengo hobby. Sí. Vale, vale, con respeto. Antes era hacer deporte, o sea, siempre como hobby era entrenar. Yo antes entrenaba muchísimo, tía. O sea, soy Sí, deportista. y lo dejaste. Sí, porque ahora estoy ya out. Pero antes siempre, yo para pedirme cualquier cosa iba a entrenar. Siempre entrenaba, desde muy pequeña. Estaba muy acostumbrada al deporte y siempre era como lo que hacía. Pero ahora sí, tengo un día que puedo elegir algo, pues lo de dormir me renta bastante. ¿Ves? Me parece un planazo. Es que dormir es cuidado, ¿eh? O sea, vale como dormir, ok. Ok, vamos a ver. Ya sabemos su hobby, ya sabemos tal. Es que te preguntan cosas básicas. De hecho, leí por ahí a alguien preguntando tu signo zodiacal. Aries. Uf. Eso es para bien, eso es para mal. Es que yo no, No, sé a ver, nada está de bien. los signos zodiacales. Está bien. De uf. ¿Cuántas copas para bailar en la barra? Bro, solo tenemos una. Solo tenemos una. No empieces, por favor. Pero cuando la terminemos, seguramente ella dé una vuelta solo para ver cómo se siente. Que sí. ¿Nunca has probado una barra alguna vez? No. Bueno, pues por eso, si das una Claro, vuelta y que dices, esto ¿es difícil o difícil? Joder, Si no te gusta, no lo haces. Obviamente es difícil. Yo te enseño una vueltita y tú dices, lo intento comer. No te falta quitarse la ropa ni nada. Es los brazos. En plan, tienes que hacer fuerza en la mano. ¿Sabes? No te vas a querer eso de eso, ¿eh? Pero bueno, a veces, justo ayer dejamos de usar ropa, o sea que tú, corazón lila. La gatita ha tocado. ¿Cómo empezaste en redes y queda? Mira, ya te están lanzando. Muy bien, ayúdenme. Cuando no me sepa una, ustedes lancen una. Pues empecé, ¿verdad? Bueno, empecé sin querer, justo se lo contaba antes a ella. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo, sí. Yo subí como un vídeo en la cuarentena, o sea, como una canción, cantando una canción sin más, que se me había hecho viral y luego ya nunca más subí nada. Y como un año después o 2 años después hice un directo en TikTok con mi hermano, así de risas, yo qué sé. ¿Tu hermano es mayor, menor? Es del 2002. Ok, pero es alto. Más alto que yo. No sé por qué pregunto si es alto. Bueno, tú dale. Tiene barba, tiene barba. No sé. Bueno, que hice un directo con él y de repente eso era, no sé, muchísima gente, yo flipaba, me lo pasé súper bien y de ahí pues yo de repente tenía seguidores, tenía 0 vídeos publicados porque había borrado el otro, entonces tenía seguidores con nada publicado. Y lo dije, pues hay que aprovecharlo, empecé a subir vídeos y ya estaba así como, porque sí. Pero cuando me daba la gana también te digo, o sea, así sí, como... bueno, pero al luego, final se pues, convirtió sí, al final fue bien. en work. Y ya. Es la realidad, bueno. Está bien, ok. Aquí de la nada me pone: si pudieras volver al pasado, ¿cambiarías alguna decisión? What the fuck? Bueno, tú contesta. Sí. Sí. Bueno, no va a especificar. No voy a especificar. No va a, pues yo no cambio nada, mi gente, porque yo digo que todo Todo pasa tiene, por algo, sí, todo tiene su porqué. claro, todo pasa por algo. Entonces, si yo tuve que perder el dinero aquella vez, es que la gente sabe que yo perdí un dinero ahí un poco grande y me dicen que era envidia, ¿no? De la gente. Que me echaron envidia. Entonces, si yo tuve que perder ese dinero, era por algo, ¿me entienden? Por poner un ejemplo. Está bien. Nunca encontré el dinero, saludos. Pero bueno. Vamos a ver. ¿A qué sitios viajaste? ¿Ahí estamos? ¿A qué nos viajé? ¿Cuándo? ¿Este año? No. A ver, párate. Pues claro, es que esa pregunta es complicada, ¿no? Porque ella va a decir, bueno, a ver, me fui por todo el mundo, ¿no?
Joder, es que yo he viajado muchísimo, o sea, tuve mucha ¿Te suerte. puedo preguntar una cosa? Sí. ¿Esas pecas te las haces? Está guapísimo. Me mola mucho. No, pero o sea, Yo yo sí me en verano, cuando estuve en... O sea, en verdad, tienes pecas. Muchas, en plan, cuando estuve en... O sea, ahora hasta diciembre que volví, que estaba negra, ahora ya no, pero estaba negra, tenía la carina de pecas. Y luego cuando me veo sin pecas ya no me gusta, entonces me las pinto. Te ves pintas, sí. Bueno, yo me hacía lunares antes, que no existían. Te lo juro, me gustaba. Es que un día, mi gente, la gente dice, Mitch, porque hay fotos antiguas donde tú tienes lunares en la cara. Y es porque yo me las pintaba. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué tenías, siempre hacía lo mismo sitio? Tipo aquí, Pero era ya uno tienes ahí, aquí tienes uno. y Aquí. otro, no sé, otro aquí o no sé dónde era, ¿no? Aquí sí que lo tengo, Ah. pero casi no se nota, entonces yo lo pintaba. Pero claro, los otros dices, ¿en qué momento se te dio por ponerlo siempre en el mismo sitio? Es porque un día me salió un Pues- grano aquí. Ah, yo se lo hice una vez. Esa Y es me quedó buenísima. tan bien la herida del grano que yo dije, uff, yo me veo estupendamente con esa marquita en la cara, ¿por qué no me hago un puntito? Y hasta me replanteé hacerme un tatuaje del lunar y dije, no, luego me arrepiento. La otra, ¿sabes? Sí, sí, o Hostia, sea, ya todo ves. por un grano, ¿eh? Pero bueno, son cosas de la vida. Pues sí. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Es que de la nada suelta, ¿prefieres ser lesbiana o bisexual? A ver, ella dijo que ella no sabe lo que es. Fíjate, tranquilice. Tranquilícense. ¿Más fácil o cuál no? ¿Cómo que cuál no? Mi gente, pregunten ustedes también. Pregunten y anclen. Casi no le doy yo todo tal. Es que hacen preguntas tipo... Vale, bien. Se basa, no sé, empiezan a hablar aquí del sistema solar. Es que, a ver, madre mía, qué ¿Tú ciega lees estoy. algo? Te dejo unas gafas, Sofía. No lee nada ella. Un lugar en el que desees ir pero aún no has podido, o cuál fue el viaje favorito. Toma, ¿ves? Es más interesante ese que saber en todos los sitios del mundo en el que has estado. Mira, mi favorito, el que más me sorprendió fue Maldivas, porque yo pensé que la mítica isla, o algo que piensa mucha gente es que es la típica isla. ¿Qué pasa? No podías haber dicho, Ah, fuiste a Portugal, ¿sabes? Me dices Maldivas. no, pero como si a mí yo me fuera- sorprendió porque yo no es un destino que tuviera en mente como para ir, y fui, porque me coincidió así, y yo pensé que era la mítica playa paradisíaca, sitio paradisíaco, que para eso pues tenemos Galicia también, te quiero decir. Para una playa paradisíaca pues hay muchos sitios más cerca. Y me sorprendió muchísimo, sobre todo o sea, por todas las actividades que hay, la gente, todo me encantó. O sea, es todo menos una playa paradisíaca, porque yo no fui a nada de resort, eso sí te vas tú a tu isla privadita y tal. Sí. Pero estuvo muy chulo. ¿Y qué demás decía la pregunta? Ay, no me acuerdo. Ah, ¿tu viaje favorito era esa y el respuesta? viaje soñado o algo así, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Quiero ir a Uruguay. Es que yo soy... Ah, no te lo dije. A ver, Claro, es que mi padre es uruguayo y toda la familia de parte de mi padre es de Uruguay. Ok. Entonces, pues nunca he ido a Uruguay y quiero ir a verles a Tu Uruguay. padre es uruguayo. Entonces tienes una mezclita ahí, bro. Por Eh. eso eres morenita. O es porque viniste ahora del Maldivas. No. No, es No, morenita, sí, sí. sí, Vale. sí, este es mi color de piel así. Ahora estoy blanca, a mí estoy muy blanca ya. Un lugar en el que nunca volverías. Oh my gosh. Sí, no sé Yo si- le cogí manía, por decir algo yo, porque Ujú. yo le cogí manía a Alemania. ¿Y eso? Yo estuve... Malas a ver, experiencias allí. A mí no me por el gustó. sitio, sino por... O sea, no es que... Es un lugar que a mí me sorprendió a mal. Que yo iba con muchas expectativas porque me lo habían pintado súper bien y llegué a mí Malta. Tía, no me Malta. gustó Malta. Brothersino, te conocí cuando fuiste a Malta. No. Sí. Fuiste este año, ¿no? Sí. Sí. ¿Por De hecho, qué? me habías dicho que habías ido a Malta, tal. Que no. Que sí, bro. Ah, sí, justo después de Malta. No sabía que no te había gustado ese Es viaje. verdad, es verdad. Pues a mí Malta me sorprendía mal. Iba con muchas expectativas y todo muy colapsado, es demasiado, no me gustó. No, No, sé. No. A ver, es que depende de las vibes del viaje, porque hay sitios Es a los mucha que yo he fiesta, pero ido. es que es fiesta y fiesta, fiesta Por mala. ejemplo, yo nunca fui a Tenerife. Es muy bonito. Y este año fui, pero es que me fui a la parte donde están los guiris. Es que hay que saber dónde ir siempre. Entonces yo me arrepiento, bro, porque dije, no. Ya. ¿Ves? Me podía haber ido a cualquier otro sitio, a donde están los guiris, que estaban todos borrachos, hablaban solo inglés. Literalmente fui a un sitio de hamburguesas, Hostia, pedí una hamburguesa sí. y me hablaron en inglés. Y yo, tío, ¿en qué momento me fui fuera de España? Oh, wow. ¿Sabes? En plan, ¿en qué momento tengo que hablar aquí English y no sé? ¿Cómo les explico yo que sigo en España? Solo que tenemos una hora menos. ¿Sabes? O sea, ¿cómo le digo yo? Pero bueno, son cosas, ¿no? Ok. Encontré una por aquí interesante Joder, la vida. que dice... A ver, ¿qué rumor sobre ti te gustaría que fuera verdad y cuál te gustaría enterrar para siempre? Si no quieres decir el rumor, simplemente di, bueno,
que algún día hubo alguna cosa que dijeron y ya está. Como que das a entender que alguna cosa dijeron de ti que no te gusta. Vale. Aquí puedes mentir que la gente te cree. Nah, yo soy sincera, a mí no me importa, o sea, también te digo, ¿para qué voy a mentir? Si es que a mí, o sea, no tengo nada, no me importa. A ver... ¿Tienes algún rumor que dicen, es que Sofía tiene los pies grandes y dice que tiene los pies pequeños? Yo qué sé, bro, por poner un ejemplo. Rumor que es algo que ya... o sea, que ha pasado, o sea, bueno, ha pasado, o sea, no ha pasado. Ya pasó, ¿no? A menos que tenga un rumor Digo que nuevo. el rumor ha pasado, no que haya pasado. Digo, algo que ha pasado y que me siguen vacilando con ese tema y a mí me toca mucho la moral. Toma. Porque me toca mucho la moral, ya está, o sea, no. Yo no he sido la novia de Vinicius. No he sido, somos amigos, colegas, panas, nada más, chicos. Aplausos. ¡Por fin sabemos! No, de No verdad, puedo la más. verdad ya la sabíamos. No, porque yo ayer salí de fiesta. Pero es y que hay no, gente que joder. sigue con lo mismo, brothercino. Y encima te vacilan, y me vacilan, y no, por Mira, favor. gente. La gente. Hay amigos. Ella tiene amigos Amigos. que son gente, pues, que están aquí, guay, súper guay. Pero no significa la gente. No es eso el tema, ¿no? Que la gente anda a decir que tú tuviste algo con alguien. Exacto, pero... realmente es tu amigo Vinicius, ¿no? Y me llevo muy bien, y él tiene pareja, y Ok. seguimos siendo amigos, y todo Efectivamente, ahora sale con una correctísimo. brasileña, sí, sí. Yeah, es verdad. Sí, es que es muy famosa en Brasil, Virginia. Sí. Que se la conoce por hacer un pasito. ¿Tú lo viste? No. Tipo, ella fue a un de estos de bailar samba. ¿Vale? Y ella hizo un pasito. ella es muy conocida, yo no sé. Ella hizo un pasito así como. ¿Escuchaste eso? Muy bien. ¿Qué es eso, es coña? Ella hizo un pasito como. Así. Bro, estoy vieja, bro. Es que yo me escucha esta pierna siempre, ¿eh? ¿Pero tú? Sí, es que estoy Ay, Dios mío. Es que estoy vieja, bro, no puedo hacer nada. Qué meme. Es que es conocido por el. Yo la conozco por el pasito ese, nada más, ¿eh? Hostia, o sea, ya no sabía quién era. Pero sí. Y así un rumor, ¿y qué era la otra? Como un rumor que Que un rumor que desearía. claro. Que desearía, espérate, no deseo, o sea, que no sé la pregunta. Pone, ¿qué rumor sobre ti te gustaría que fuera verdad? Ah. ¿Y cuál te gustaría que enterrar? El de enterrar, el de Entrar Vinicius, ese- Y que fuera verdad, es que... el a que ver, tiene ese culo grande. Por ejemplo. Por Em, ejemplo. Es que no, o sea, no... Todo es que... Yo qué sé. Calla. Me voy A mí callar. también me gustaría que el de culo grande fuera real. Pero... ¿Sabes? A mí al menos, no sé. Es que tampoco hay como rumores así... O sea, a mí solo me sacan rumores como con personas en general. Ok, O sea, no me sacan espérate. otro tipo de... Cuando se escucha eso es porque nos regalaron unas subs. Unas subs. Aquí Bri. Ok, Bri, thank you so much. Yo cuando me regalan subs hago así. Ok. Entonces, cuando tú veas subs, tú tienes que hacer lo mismo, brother. Sí. Vale. ¿Y eso dónde se veía? Nada, te miras a ti mismo y ya te escuchas. No, pero digo, ¿dónde? O sea, Aquí son estas. Nada, un par de subs, unas lindas, que a lo mejor lo están disfrutando, tal. Entonces, a la de 1, a la de 2, a la de 3. ¿Cómo era? Espera, Una. que me lo he olvidado. Ay, ¿sí? Ah, vale. 1, 2, 3. Así. Le iba a preguntar, ¿qué es eso? Porque está ahí como fijado. Sí, eso es que están preguntando algo. Están preguntando Vale. si has estudiado Pues os voy a contar mi historia. o de has estudio. estado estudiando. Porque es bastante impresionante, la verdad. Yo empecé ingeniería náutica y estuve hasta tercer año, pero Sofía se rindió. En ingeniería náutica. Sí. ¿Y a qué se dedica eso realmente? Pues mira, mi padre es capitán y estudia esa carrera. Mi hermano también estudia la carrera y la acabó ahora, y la novia también. Y te sirve pues o para navegar o trabajar en tierra, pues yo que sé, como controlador de barcos o navegar por el mundo. y eso, ¿Controlador de cruceros. Puedes trabajar, por ejemplo, como en salvamento marítimo, como controlando pues, barcos que entran, que salen, todas estas cosas. Ah, vale. O puedes navegar, pues muchas cosas. Cuidado, que no me pegaba mucho, la verdad. con todos los cursos que Y había, ahora- ella ingeniería náutica. Sí, por la cara, la verdad. Luego estuve haciendo como una cosa de laboratorio. Cuidado. Y ahora, yo que siempre pensaba que yo era de ciencias, pues ahora Sofía ha hecho como un giro dramático de los acontecimientos y estoy con criminología y derecho. Ah, ¿estás estudiando ahora en la Ahora con la universidad? UNED. Tenemos aquí una persona que es estudiante vigente. Oh, ya. Está estudiando criminología. A la tercera va la vencida. Esto lo acabo por ¿Criminología? mis ¿Qué más? huevos. Y derecho. Eso es el doble grado de las dos que son 5 Ah, años. vale. A doble grado, claro, eso es muy chungo. Y aún así por las Maldivas. Y la UNED. tranquila, hasta ahora No, llevan pero- libros. Yo no me hubiera No, porque llevado- lo empecé después. O sea, justo acabé náutica Ok. el año pasado, entonces luego estuve ahí, me fui a encontrarme con los viajes, tuve un muy mal año, entonces necesitaba como
me voy, desconecto. Vale. Y ya está, y luego ya lo empecé. Y ya está. Eso es mi historia de estudios. Ok, o sea que ahora estás estudiando a saco. Por eso te has quedado aquí. Porque ella antes Yo en Madrid no. vivía en Madrid, mi gente, y ella se ha Claro. vuelto también. Se ha vuelto porque Madrid es un caos y está muy bien para vivir un tiempo, irte Pero- cuando hay trabajo o algún evento, lo que sea. O sea, cuesta mucho también. Yo, por ejemplo, estudiando ahora, o sea, yo es que si voy a Madrid no es imposible, es que no. O una cosa o la otra, es que no das. Claro. Así que voy de vez en cuando, ahora esta semana, el 1 de febrero o así volveré, pero de vez en cuando, o sea, estar allí, si no es un... Es una locura, sí, sí. Pues sí, estudia, la niña es estudiante, mi gente. Oye, Es estudiante, bueno, cualquier cosa. Y de la nada te decidiste. En plan, lo de ser influencer fue por la mitad, ¿no? La mitad del camino. no, fue antes de la carrera ya. Antes de la carrera. Sí, antes de la carrera. Como Ok. justo un poco antes. Ok, interesante, mi gente, interesante. Vamos a ver si encuentro que no. Ay, aquí ya me encanta esta porque si tienes que enseñarnos alguna foto. Ponen. Enseña una foto del carrete, o sea, tu foto, que represente tu vida de influencer en una palabra. Vale. Puedes Vamos a enseñar una bailar, enseñando el obviamente. culo, que aquí no va a pasar nada. ¿Se la quieres enseñar? No, será alguna así como... Pues, a ver. Que lo tienen disponible en su Instagram, que lo sepa. ¡Mi culo hay! No, las fotos. Sofía. A ver, no sé, Las una de algún fotos. viaje, la verdad. De uno de estos Algo que últimos. represente, si no vete a Instagram, digas, esta foto es la que representa Pues mi... mira, mejor, acabo antes porque... Representa mi coso. Mi cosica. Comiendo una mariscada en Dubai o algo así. No, no. A ver, igual tiene una que represente y no es mariscada Alguna con el en mar. Dubái. Te diría... Igual es como un elefante. Es que esa, por ejemplo, me gusta mucho, la del elefante. Yo sí tengo que representar una que es de mi vida, es como una araña. Es que Porque en mi casa está llena de arañas. quizás sería... Es que esto es como un Reels, pero es la portada del Reels. Es que no se va a ver. A ver. Esta Ay, mira, esa mira. foto no la tienes. Es que yo tengo mis collares, de hecho. Este lo compré allí en Maldivas y este en Grecia. Pero, o sea, amo las tortugas. En plan, tengo una obsesión. Tienes un con las tatuaje de una tortugas. tortuga, ¿no? Tengo un tatuaje de una tortuga y también de una manta. O sea, de las dos porque me impresionó. Lo de la manta fue porque me hice fan en el momento. Pero las tortugas, mi sueño era tengo que nadar con tortugas. Y he nadado O sea, ahora tú mismo. dirías que cuando tú reencarnes en un animal será una tortuga. Será una tortuga, 100%. Sí. Es que mira qué bonita era mi tortuga. Pues yo seguramente reencarne en una serpiente, Bueno. porque soy una víbora. Es que no la puedo poner en grande. No sé dónde pasa. A ver, claro, yo creo que si lo acercas se ve, ¿eh? Enséñalo así. Así Ella se va a dice ver. que es una foto que tiene en un Reels. Es la portada del La Reels. portada de un Reels Es la del representa medio. su... ¿Dónde está la cámara? A ver, aquí, espérate. Espera. Intento yo, ¿eh? Esa, la de la tortuga. A ver, espérate. A ver. Porque sale el mar, que me encanta el mar. Esta, Sale la representa. tortuga, que es mi animal favorito. Y yo con el mar, calor, soy feliz. Yo dando la foto. Esa es muy guay, la del caballito. Toma que toma. Toma que toma. Ay, no, ay, no. Toma que toma. Esto es en Grecia. Grecia. Quiero volver también, me gusta mucho Grecia. ¿Qué tortuga? ¿Cómo que qué tortuga? Tiene una tortuga tatuada. Aquí. Bueno, tiene tatuajes, pero son... Son no se pequeños, ven casi. sí. Y el de la manta fue este, pero se me estaba como medio borrado. Lo de la manta está guapísimo, bro. Sí, y pero el se yo me le- está pero como... está borrado, no me A ver si jodas. le doy zoom, espérate. Espérate. Espérate, ya, es que tengo una chaqueta aquí como A un ver, pon poco el brazo ahí. random, ¿no? Acércate. Vale, espérate. Wait, porque voy Bueno, a... se ve. Se Se ve. ve que es una manta raya. ¿Manta raya? Ay, espérate. ¡Ah! Espera que te está desnudando y hay que ponerla. Luego tengo aquí pues una dita, Vale, échate que papá este aquí. lo diseñé yo con la tatuadora. No sé, me gustan las hadas, supuestamente soy yo, ¿vale? Ay, esa me gusta, está guapa. Ya. Está linda, Pon. está cute. Y luego pues son tonterías todo, la verdad, o sea... Bueno. Sí, pequeñitos, cositas así tontas, una florecita. De estas, no sé, esta es una fecha que está Palabritas. borrada, sí. Ok. Cosas así, tontorronas. Ok, o sea, ¿cuál es el más grande? Este, Ah, vale, sí. Vale. sí. Ok, tiene un poquito de tatuajes, un poquito de sus vivencias. Sus vivencias por por el mundo. Yep. Ah, me dice un amigo. Que es increíble. Te voy a funar. Me dice un amigo, estoy viendo el stream, qué linda. Gracias.
Ok. ¿Ves cómo es la gente de traviesa? Ok, te vamos tranquilizando, Santiago. Nos vamos tranquilizando que yo te funo en redes sociales. Ok, voy a preguntar por aquí. 2 virtudes y 2 defectos. Uf. Venga, dale. Para empezar, Vale. ¿qué es una virtud? Defecto es que soy muy desorganizada, pero no, o sea, no con ropa o orden en general, sino con mi vida, porque mi vida es un caos. O sea, es como que yo no soy capaz de, para empezar, lo de planear y yo como que no mal. O sea, yo lo de viajar por el mundo lo decidí una semana antes. O sea, fue como, ahí me dices mañana de irnos de viaje y yo te voy a decir que sí. Ese tipo de desorden me refiero. ¿Sí? Claro, hoy me está diciendo de ir a ver la Casa Blanca y el día de mañana me está diciendo de ir a montar en una nave espacial, ¿no? Exacto. Claro. Así, y lo que se me ocurre, pues yo le digo a mis amigas, vamos a hacer esto. Y me dicen, Sofía, tú estás tuerta. Entonces, pues no me suele salir bien las cosas. Pero bueno, yo lo intento. Bueno, tú eres de las que cancela exacto. los planes en el último momento, ¿no? Sí. Yo también soy. De hecho, siempre cancelo. Sí, no, yo lo hago mucho también. De hecho, mis amigos y mis amigas se enfadan bastante conmigo. Porque a mí se me olvida. Hay veces que tengo un plan y claro, yo como no soy de organizar, pues si lo he organizado, Claro. pues a veces se me va y de repente digo, hostia, que yo había... Y se me olvida y la lío un poco, pero bueno. La gente que me conoce ya... Yo creo que es por también la vida que llevamos, ¿no? Que la gente se cree que tenemos tiempo libre para hacer de todo y muchas veces nos agobiamos con las cosas que tenemos. Entonces preferimos estar solos, ¿no? No quiero entrar en lo sentimental, pero es real. Es real, por decirlo. Yo, al menos, yo prefiero. Bro, esta silla me está tocando la polla. Aquí tengo que meterle un poquito de aceite, mi gente. Y así virtudes... Parece una peli de pues- terror. Bueno, vamos a hacer un yo nunca, venga. Vale. Me parece correcto. Es que el problema de... Vale, le voy a decir al ChatGPT que me haga otro tipo de yo nunca. Hazme un yo nunca normal. ¿Con quién fuiste a esos viajes? Pues fui, bueno, primero me llevé de sorpresa a la novia de mi hermano, que ya nunca había salido de España y fue como, de repente, 5 días antes de viajar, le dije, hazte la mochila que nos vamos. Y así fue, así fue. Bro, la próxima que te lleves a Maldivas, ¿me puedes llamar a mí primero? Necesito un masajito, así, está como... Y ella vino a Maldivas y vale. Y luego yo me quedé por ahí zurlando porque yo viajaba solo con ida. Y ya, pues lo que surgiera. Y luego me volví porque ya estaba muy cansada de tanto viaje. Muy bien, muy bien. Pero sí. Vale. ¿Estás con La vuelta fue silla? sola. No me importa. O sea, sí, estoy bien. Es que igual te cambio, ¿eh? Sí. Es que me estoy estresando. Vale. Y yo creo que tú te vas a quedar más quieta. Yo me muevo todo el rato. A ver, bueno, no sé, también soy un poco Yo creo que tú te vas hiperactiva, pero a... bueno. A ver, vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a Es que me estoy agobiando, mi gente, con el ruido. Yo tengo que echarle ahí algo. Un aceitillo o algo. Vale, Ay, es que claro, yo así siento como que tú no alta. estás así, haciendo así. Yo sí. Yo estoy todo el rato como si fuera una niña diabólica, bro. Ok. Ok. Está viva igualmente, está viva igualmente. Vale, vamos a ver si aquí hacen un yo nunca interesante. ¿Nos cambiamos los vasos ya o no lo hemos Sí, cambiado? lo hemos cambiado. Que el Vale. mío está más abajo que el tuyo. Pero bueno. Vale, la pregunta ya tiene respuesta. Yo nunca he mentido para librarme de un plan. Sí. Ya tiene respuesta porque acabamos de decir, Claro. literalmente, que no nos gusta hacer planes y muchas veces es como, estoy enferma, tengo una gripe horrible que si te contagio no te levantas de cama durante una semana. Lo mejor es quedarme en cama, amiga. Lo mejor es quedarme aquí, ok. Nunca me he enamorado de alguien que no me convenía. Yo no voy a beber porque a mí no me ha pasado. Beba. A mí sí. A mí no me pasa eso. Ojalá, tío. Hombres. Hombres. Bueno, eso es porque no has probado mujeres. Ok. Nunca he stalkeado a alguien en redes más de lo recomendable. ¿Y qué es lo más No sé, igual te pasaste toda la noche. No, a ver, tampoco. Tampoco hay que pasarse. Pero sí lo has hecho, ¿no? Obviamente he stalkeado a gente. ¿Con tu cuenta principal o con una Yo segunda? siempre me voy con la principal. Yo de Vale, frente. yo no tengo miedo. Yo tampoco. Muy bien, Sin yo miedo al tampoco. éxito. Yo tampoco tengo. Y que digan, a ver, quieran. What the fuck pone? Ah, vale, ya entendí. Yo nunca he dicho ya voy estando desnudo aún. Vale, digo que Claro, que no te has vestido, no te has arreglado. No, yo siempre suelo ser bastante puntual. Bueno. Yo iba a decir que lo primero que pensamos mal, yo nunca. No, espera. ¿Qué?
La pregunta era, yo nunca he dicho ya voy estando desnudo aún. Yo estando desnuda he dicho que ya fui y no fui. Es broma, es broma. Pero no, vale, vamos a pasar así. Ah, yo nunca he vuelto con un ex sabiendo que era mala idea. No. No he vuelto. Me voy a bajar todo la copa. La he vuelto a cagar, pero no he vuelto. ¿Me entiendes lo que digo, no? No cuenta. ¿Hay algún ex que te marcó Sí. hace muchos años? O sea, marcó en plan... ¿Has tenido relaciones, claro, con más hombres? tenido y has 3. probado con una tía, lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Vale. He tenido... O sea, relaciones serias he tenido 3. ¿Y tú dirías que la tía con la que has tenido algo es conocida? Es que se van a creer cualquier cosa. Aquí se pueden montar la de Dios. Venga, inventing. National Inventography, inventing. Inventing, brothers. Dice que sí. Podría Toma ser. que toma. Podría Pero ser. yo no soy, no me vengan con gilipolleces, ¿eh? Yo no la conocía, brother, sino... Yo no la conocía. O sea, dice que sí que es influencer. Ok. O no es Ahora influencer, inventing, a lo bro. mejor no es influencer. Ah, vale. Conocido no quiere decir que sea influencer, ¿no? Ok. Guapa. ¿Y los exnovios que has tenido son influencers casi todos? No, solo uno. Solo uno. El resto no. National Inventography, inventen, bro. Cada uno con lo suyo. Ok. ¿Has hecho hosting alguna vez a alguien? ¿Se dice hosting o se dice ghosting? Ghosting, sí, digo hosting. Hosting de host y metí a ¿No alguien es en casa. hostear? ¿No es hostear? Es ghostear, ¿no? No sé, es que no sé inglés. Puede ser, no lo sé ahora. Sí, no sé. Sí, Es que ghostear como tal... O sea, pasar de alguien. Sí, obvio. Sí. Ok. Sí, no sé. Sí. Tú Ok. también. ¿No? Sí, claro que sí. Todo el mundo ha pasado de alguien alguna vez, no me jodas. O sea, Normalmente pasan de mí. Pero No lo tengo creo. controlado, voy mejorando. Voy aprendiendo, ¿no? ¿Alguna vez has buscado tu propio nombre en Google? sí. ¿Y lo más heavy que te haya salido? Mejor no lo busques. O sea, ya le haces la situación. Ay, a mí tampoco me busquen, ¿eh? Vergas. No. Ok. Vamos allá. A ver, es que esta es la misma que la anterior. Alguna vez, yo nunca he dicho, era la última vez y luego repetí. Esto es lo de volver Sí, con es un lo de ex, ¿no? antes, Es lo sí, mismo. tampoco. Yo nunca he fingido que sabía algo que no sabía para no quedar mal. Que fingía algo que no sabía. ¿Qué? Fingiste que no sabías algo, pero sí lo sabías para no quedar mal. Puede ser. Puede ser, ¿no? O sea, yo qué sé, para pensar, pues puede ser. Ay, esta es buena, ¿eh? Yo nunca he llorado por alguien que dijo que no me importaba. Yo nunca, yo no lloro por nadie. Ahí va. Que te jodan. No. ¿Por quién voy a llorar yo, mi amor? Yo solo lloro porque me falte comida en la nevera. Mira. No, yo no lloro por nadie, tú flipas. Ok. ¿Tener fantasías con alguien que no debías? Bueno, es que esa pregunta la podemos relacionar con... Ya sé. ¿Has tenido algo con alguna persona que no sea influencer y sea más allá de ser influencer? No digas nombres, obviamente, pero ¿Cómo la que- respuesta es sí o no. Como que no es influencer, sea más allá. No sé a qué te refieres. No sé, un cantante. Ah, vale, un o sea, actor. una persona conocida que no sea influencer. Conocida, a ver, es que ser influencer es una cosa, ser cantante Claro, es sí. otra. Sí. Has tenido. he tenido. Toma que toma. Y hay una persona que tú no sabes. ¡Apago el micrófono! ¿Me lo escribes? ¿Me lo escribes aquí en el WhatsApp? Vale, así. Te voy a mirar si sabes Vale, que escríbelo me en ChatGPT. Pero si envías el ChatGPT que se queda con... Hace, Y luego te aparece la policía. Hace poco, pero... Sí, sí. ¿Y cómo pones esto rosa? Yo no puse eso. ¿Rosa? ¿Esto? Ah, no sé cómo lo hice. Ah, no sabes quién es, pero... ¡Sí, sí! Cuidado que se ve. ¡Ay! No, no se ve, no se ve. No se ve ¡Ay, nada. qué susto! Que van a leer de ahí, no tienen ni la lupa. Ok, lo borro. Ok, Ok. te veo bien. Pues a mí no me ha pasado. De momento. Esperemos que De algún día me momento. abra yo un mico. Yo de hecho sí, es que yo no se lo voy a guardar. Yo les dije que si algún día tengo algo con Yumiko les voy a poner por el canal de WhatsApp un cangrejo bien. diciendo que me la tiré.
Hacerlo. Mentira, Yumiko, yo no haría eso. Yo no haría eso, yo lo escondo. Si tú quieres que yo mantenga el secreto, yo lo mantengo. Yo lo prometo, yo no voy a decir nada. Pero por favor, contéstame. Contéstame, por favor. Tú dirías que tienes, tipo, si te gusta un famoso. ¿Vale? ¿Qué? Un crush. Ah. ¿Tienes algún crush que sea famous? ¿O? O no es famous, igual es un influencer y te gusta. Es que yo, perdón, soy una hipócrita y una gilipollas porque estoy diciendo que los influencers no son famosos. Todo el rato. Bro, es la comparación entre cantante, actor, no sé, algo así, influencer. Lo estoy poniendo Tío, en dos, esto es lo en dos típico territorios. que sí que tienes, Claro porque... que son famosos. Pero... O sea, sí que tengo seguro, pero de repente te lo preguntan y no sabes quién. O sea, no me viene nadie ahora a la cabeza. Pero sí, obviamente. Si se me ocurre alguien, no lo digo, pero... Obviamente tendré algún crush famoso. ¿La mujer más guapa del mundo? Es broma. ¿Para que digas tú? No, mi reina, para que digas tú. La mujer... No, pero ahora tipo actriz. Yo, por ejemplo, si tuviera que elegir... Margot Robbie. Brothersina. Esa mujer. Esa mujer. Pero es que Sydney Sweeney. ¿Qué opinas? Ay. No sé Uy. qué me pasa con las rubias últimamente. Y eso que no me Es come muy ningún... guapa. Brianna 6. Oye Siri, lee en voz alta lo último que escribí en el teléfono. Los cojones, vamos a hacer eso, bro. ¡Qué susto, Esos son... No, esos son ellas. Digo, además no el nombre. Es que de la nada ellas pueden hacer esas cosas. Vaya. Claro, entonces... no, yo no hago eso porque me sale cosas que no puedo enseñar. Lo último que... ¿Cuál era la pregunta? Lo último que buscamos en Google. No, lo que escribiste en el teléfono que yo te puse, ¿no? Ah, claro, no podemos. Claro, qué lista, qué cabrona, hija de puta, no me había dado cuenta. Si no me lo llega a decir ella, yo le hubiera dicho ya. ¿Qué va, qué va? Ya. ¡No podemos, brothersina! ¡No podemos! Sí, hombre. ¿Qué te crees? Me voy a buscar otra pregunta. Qué guay, ¿eh? Esto que me enviaste antes aquí. ¿El qué? Está interesante, ¿eh? Ah, sí. Eso fue hace poco Sí. y no continuó. Sí. Pero luego te cuento. Pero sigue continuando. No, sigue No, continuando. sin más, no. Es que no. O sea, no. Ah, ok. Ok. Vale. Esa pregunta está... Vale. ¿Qué cojones de pregunta, tío? Yo nunca he salido de casa Hugo sin ropa. González no usáis, la tenía chica. La tenía chica. ¿Quién? En verdad lo puso Hugo y yo lo pegué. Y ahora de la nada suelta que la tenía chica. No, brother, sí. Ah, dice porque no funcionó, la tenía chica. No, Hugo. Ah, no. No. Hay otras cosas también. A veces no solo es eso. A veces no solo es el A tamaño. veces el corazón también lo tiene chiquito. No. Ok. Ay. Dios, es difícil. La inicial. Que solo me hacen preguntas de mierda, pero voy a pasarme a las que me preguntó antes. Nunca he evitado a hablar con alguien en un evento. Obvio, sí. No, la pregunta va a ser. Ya, me las voy a inventar, bro. La conversación me refiero. ¿Qué? Bro, Hugo, yo no te estoy entendiendo, brothersino. Yo no te estoy entendiendo, ¿eh? Yo me fui ya. La conversación la tenía chica. Qué mío. Chica, la conversación. Ah, ok. Nah, sigan. Pensé que ¿Qué? puso sing. Yo no sé cantar, Hugo. I'm so sorry. ¿Qué era lo que iba a preguntar? Iba a preguntar algo interesante. Si tú tienes alguna persona con la que te lleves mal y la gente no lo sepa y a lo mejor es creadora de contenido, lo sabe Dios. A ver, no como llevar O mal. llevar mal como cantante también. O sea, digo, no llevar mal como tal, no me llevo mal con nadie, no le tengo odio a nadie, no. Pero sí, pues más y menos hay gente pues que no. Pues no, es que no. Ni fu ni fa, o sea. No sé. O sea, no tienes polémica con nadie. Chill. No. Estoy chill. Soy una persona bastante chill. Ok. O escuchar, mi gente, no tiene polémica, no se vayan a inventar cosas. Yo, por ejemplo, a mí me inventan las polémicas. Yo no tengo polémica con nadie, pero ellos se creen que sí.
Y entonces cada uno tiene derecho a soñar. Yo les dejo soñar porque yo soy una persona que me gusta ver a la gente soñando. Los profesores no me dejaban soñar y mira dónde acabé. Yo llegué lejos, pero ellos no me lo permitieron. Yo a ti te dejo ir lejos para saber a dónde vas a llegar. Quiero ver tus progresos. Yo sueño contigo, Mitch. Ah, bueno, menos mal. Menos mal, brothercino. Menos mal. Bueno, entonces ella no tiene problemas con nadie. Ya hemos hecho todas las preguntas tal. Ahora pregunten ustedes, gente. Ya que ya la conocen y saben quién es ahora, les permito hacer alguna pregunta tal. No me sale ninguna en el ChatGPT. Si quieren colaborar, colaboren. Y si no, pues, saludos. Cuenta algún story time vergonzoso. ¿Tú dijiste que vas a contar alguna cosa? Y no la contaste. Es que tío, claro, es que... A ver, déjame pensar. Bueno, yo voy pensando, pero... ¿Qué? Juan Guarnizo y su vídeo, me dice de la polémica. No me hablen de ese, que quiero olvidarme, bro. Quiero olvidarme de ese, no me hagan eso. Yo tengo que olvidar esa polémica. Ok, nos han dado ahí unas 500 subs y nos dicen: hola Sofía, espero que... Bueno, lo leen ahora, no lo leas. Ya te lo va a decir ahora el computador. Es que el de verdad el computador como que habla solo, ¿no? Pues esa es modernidad, Hola Sofía, espero que te hayas divertido viajando por todo el mundo. Me alegra ver que amas Tono. ¿Amas? ¿Qué amas? ¿Qué amas? Qué guay, ¿Qué qué amas? mona. Qué linda. Pues Muchas mira, esta gracias. chica es de Hawái y solo habla inglés y nos está mirando. Oh, wow. ¿Cómo nos entiende? No sabemos. Ala, qué fuerte eso. Es muy fuerte. Hawái, qué chulo. ¿Con quién te gustaría colaborar? Aparte de la gente que ya colaboraste. Igual quieres hacer con alguien nuevo. Pero colaborar de... Rollo... Sí, nos han enviado. ¿Ves? La chica de Hawái. Okay. 10 suscripciones. Sofía, 3, 2, 1. No sé. Gracias, Estoy mi tampoco... amor. O sea, yo por ejemplo, yo he quedado con... O cuando quedo con gente... Yo hago muy mal lo que es el ser influencer. Porque lo que menos hago es grabar. Siempre, o sea, es fatal, lo hago fatal. No lo haces mal. Si los dos fueras influencer, pero... Espérate, voy a bajar aquí un poco. Para cuando no... Me está viniendo a la resaca la cabeza de ayer, ¿sabes? Sí, ahora. Dicen que cuando bebes más alcohol Se pasa. se pasa, ¿eh? Sí, pero ya tenías un poco de dolor de cabeza. No sé si tomo ibuprofeno, luego eso no lo veo. Se me pasa bien rápido. Ok. ¿Storytime lo tienes? Ay, no estaba pensando, se me ha No olvidado. te viene ninguna, ¿no? Es que, claro... No, así. Yo voy a pensar, que sigan preguntando y yo me lo Que te haya pienso. pasado alguna putada, que a lo mejor en un viaje te haya pasado algo interesante, que no nadie se lo cree y tú lo has vivido. Es que no me viene, tío. Algo así. Es que a mí me pasan storytimes todos los días. Tipo de que a lo mejor un señor me haya... Si yo tengo un montón, si soy la persona que... O sea, me pasa de todo, yo mantengo entretenido a todo el mundo, pero es que ahora no me viene, ¿no? Mira, te preguntan otra cosa para cambiar así. ¿Cuál es tu siguiente meta en la vida? Te habían preguntado, párate, te habían preguntado si querías colaborar con alguien, no has respondido a eso. Sí he respondido. He dicho que... O sea, que... Ah, es verdad, que lo habías quedo dicho con que gente no... y nunca grabo. no, pero esa cosa de que no haces nada bien... Nada que ver. Joder, bueno, no sé. Tú eres como yo. A veces nos agobiamos con el TikTok y lo mandamos a tomar viento. Pero no porque queremos, sino porque el algoritmo es un poco complicado. No porque queramos, porque es por nosotros y un contenido diario. Pero como la gente es un poco estúpida en TikTok, uno no sabe por dónde ir, ¿no? Luego, yo creo que tú y yo somos más de Instagram. Es Sí. que la gente me dice, Mitch, casi no tienes fotos. Bro, yo por mí subiría 80.000 fotos, pero a veces tengo que mantener una imagen. Y no puedo enseñar mi verdadera cara de ogro. ¿Me entiendes? Pero por mí, vamos, 80 historias al día y... Sería súper guay. Yo subiría tantas cosas, en verdad. Yo estaría... En plan, todo, ¿sabes? Ahora mismo estoy cagando, mi gente, ahora mismo estoy comiendo. ¿Sabes? Así, tío. No sé. De hecho, mira, tengo una story time. Yo tengo una story time. Sorpréndenos. No sé si lo puedo contar. Lo que te he dicho antes que me pasó ayer. ¿Tú crees que sería incómodo si yo lo cuento? Ah, no. Sin decir nombres. No, cuéntalo, no está mal. Mi gente,
Yo tengo una story time. ¿Ok? Bueno, pues yo ayer estuve en un evento de unas hamburguesas, ¿ok? Unas hamburguesitas. Unas hamburguesicas. Y yo no sé si ella me está viendo. ¿Te imaginas que sí? Hola. No voy a decir tu nombre, yo te protejo, pero yo voy a contarlo porque es bonito. Es bonito, entonces... si yo fui a ese evento es porque... A ver cómo lo cuentas. ¿Te tranquilizas, perra? ¿Te tranquilizas? Yo fui a ese evento porque una seguidora, es real, seguidora, me metió en el evento. Tipo, ella, bueno, trabaja unas cosas, ¿no? Y ella dijo, coño, Mitch me cae muy bien, yo miro sus streams, yo la sigo, no sé qué. Y me metió ella en el evento porque sabe que soy de Galicia. Y al llegar allí, pues ella no solo me saludó a mí, sino que fue a junto de Hugo y dijo, tú eres Hugo. Y fue cuando yo dije, esta tía no trabaja aquí. Dije, esta chica no trabaja aquí porque llegó a junto de Hugo diciendo su nombre. Y Hugo es un amigo mío que siempre está aquí en los streams. Ah, vale. Y yo dije, coño, pero ¿nos conoces de algo, tal? Me dijo, yo lo sigo, yo os veo, no sé qué. Y yo dije, bueno, y como yo voy a Galicia y Mitch vive allí, pues yo le invito. Y una cosa llegó a la otra. Y ahora pues me llevo genial con ella. Hoy pues pasé la tarde con ella, ya se vino aquí a Vigo. Se va a quedar aquí unos días. Y muy bien. Una linda, una linda. Que la gente tan adorable. La gente tan adorable. No, en serio. Y aparte, lo que a mí más me gusta es que casi todas las cosas que yo consigo, yo me considero diferente de los otros influencers, ¿no? Porque muchos tenéis, pues, tenemos cosas de marcas y cosas así. Y yo casi todas las cosas que he ganado, toda esta habitación, casi todo, está gracias a los seguidores. Me han regalado los cascos, me han regalado la espada láser de ahí, me han regalado todo lo de aquí. Me han regalado eso. En plan, ellos como que crean mi camino y yo siempre estoy agradecida. Pues eso es muy bonito. Eso es muy bonito porque ellos como que me ayudan a avanzar. Entonces también me pareció bonito de que alguien haya pensado en mí y dijo, si tengo que invitar a una influencer a venir aquí, pues voy a invitar a Mitch porque yo la veo, no sé qué, nada. Y yo pues ya hice contacto con ella, yo la empecé a seguir y dije, ay, pues muchas gracias, no sé qué, tal. Eso me parece muy bonito, ¿no? Y entonces es un story time interesante. Ahora viene el story time gracioso. Atentos. Yo tenía el evento sobre las 7:30 de la noche. Y yo llevaba todo el día en esa ciudad porque estaba en otra ciudad. Y yo mi pelo ya estaba deshecho. Como hoy. Está bien. ¿Sabes qué hice? Me fui al MediaMarkt. Y utilicé la Dyson que está puesta para que la gente la vea. Y así como la ve encendida. Y te la pena. Di que sí. Yo me puse a hacer los rizos y le decía, Hugo, qué guay, cómo funciona esta Dyson, me tengo que comprar una, qué guapo. Y así hasta que me quedó el pelo maravilloso, y dije, bueno, ya está, ya estoy lista. Y así me fui. A veces uno tiene que buscarse la vida para, pues no sé, es como si... Estoy de acuerdo. Claro, sí. Si tú dices, estoy en un sitio, yo me tuve que maquillar en el baño del centro comercial porque no fui maquillada. ¿Qué harías tú? ¿Cómo te arreglas el pelo en estas circunstancias? No te queda otra, la verdad. Es muy buena idea. Bro, te vas al MediaMarkt Mujer y finges... resolutiva. Te vas al MediaMarkt y finges que te vas a comprar la Dyson. Ahora, no me van a dejar entrar en ningún MediaMarkt más. La mayor vergüenza de mi vida. Pero es que Hugo decía, me encanta la Dyson, sí. Tú me estabas siguiendo el juego, brothercino. O sea, que no te vayas a reír porque me seguías el juego para que yo me arreglara el pelo. Y así lo tengo a día de hoy, todo deshecho. No importa. Son cosas. Cositas. Pero bueno, esos story times son los que les entretienen a la gente. Por eso digo, si tú tienes uno parecido, alguno que cuando vayas a las Maldivas pues te encontraste un mono y el mono te tocó la teta, te robó dinero del bolso. Bueno, en México un mono, o sea, cuando estuve en México... ¿Has ido a México? Ok. Sí, claro, no nos ha dicho qué sitios ha ido. Es verdad. Vale, estuve en México, fui a... espérate. Ahí te viene con una pregunta, una respuesta. Escucha bien. Sofía, dame una oportunidad, Mitch no tiene que enterarse. ¿Quién fue la perra que... Oh, wow. Ok. Luisa Queiroz. Ok. Ahí te vamos apuntando en la nota, bro.
Bueno, pues si quieres. Dios mío. Eso, estaba en México y estaba en la habitación del hotel, nos fuimos un momento, luego volvimos y estaba todo revuelto, toda la comida que había por el suelo, tal. Y el mono, en vez de llevarse la comida, se llevó mi puto bikini. O sea, se ¡Qué llevó, dolor! además se llevó como 2 partes de arriba, en vez de llevarse un conjunto. Yo me imagino el mono. Entonces me quedé sin 2 bikinis, sí. Yo me imagino el mono ahora mismo. No, literalmente. El mono ahora mismo así. Literalmente se llevó mis putos bikinis. O sea, me estaba O sea, vacilando. what the Yo dije, con todo lo que había en la habitación, y se llevó mis bikinis el mono. Qué fuerte, tío. Igual era una marca que le gustaba, ¿eh? Sí, ¿no? No me acuerdo de qué marca era, pero No, ¿no? me dolió bastante, la verdad. No sé. Fue como, joder, ¿por Joder, qué? poder llevarse comida, ¿no? Sí, se la comió y luego se llevó por ¿Sabes lo que que- pasa? Que igual él trabaja en alguna fábrica. No, Igual, puede ser. explotación animal no. Humana, hagan lo que quieran. El mono está ahora mismo leyendo el chat. ¿Te imaginas? Devuélveme mi bikini. Bro, yo me llevé porque yo necesitaba hacer una collab con él. No sé, igual le gustaba, bro. Sí, ¿no? Bueno, pero bueno, es interesante. ¿Ves? Eso es interesante. ¿No te pasan cosas así a diarios? Sí, me Ella se pasan metió muchas con cosas. tiburones en el océano, mi gente. Sí, que me Yo me meto con tiburones, pero no en el océano. Al Todos los principio días me con la daba gente. me daba un pánico, es que yo lo veía y decía, ni de coña me tiro. Y luego dije, No te Sofía, tocaban ni hacían nada, ¿no? sí, de lo que te tocaban, si pasaban, o sea, me rozaron 1000 veces. Ay, por Dios. Y era como, y ellos te pueden confundir con comida. O sea, ha pasado, esos, los nodrizas no te hacen, o sea, ¿No te intentaron morder el culo? no. No quería admitirlo, pero fui yo. Ok. Ah, la del Pero, mono. pero sí, fue impactante como tal, o sea, fue bastante fuerte. Ok. Ella. Todo lo Lo demás. más... ¿Dirías que lo más heavy que has hecho en un viaje? Sí, Tipo, 100%. ¿has hecho cosas como tirarte en paracaídas? No, nunca he hecho. Lo Quiero. máximo, nadar con tiburones. Sí. Todo lo de buceo y tal fue como lo máximo, así que yo... Ok. Muy guay. Pues yo ni eso, mi amiga. Yo matar una araña con todo mi esfuerzo, quitar una tarántula aquí de mi casa, Uf, no puedo con las arañas. un poco mal, la verdad. Así agresivo. Ah, y luego en Komodo hay unos dragones que se llaman los dragones de ¿Dónde? Komodo. Komodo. Como cómodo. Sí, que están en Indonesia. Y En la silla, no te preocupes. hay unos dragones que son los dragones de Komodo. Y, o sea, si ellos si te tocan con la lengua, ya te provocan un shock y un desangrado. O sea, es mortal para ¿Qué el humano. dices? Sí, son ¿Qué? como un ¿Pero qué? cocodrilo. Ah, vale. Y yo estuve muy cerca de uno y comen una vez al mes. Entonces, Enfermaste o algo. no. Si me llega a tocar ese, o sea, con la lengua, con tal, tiene muchísimas bacterias y me mata. Pero estoy ¿Pero qué muy hace cerca la de uno y gente como- cerca de esos bichos? ¿Es algo Porque que solo no comen peligroso? una vez al mes, entonces el personal tiene controlado cuando tienen hambre y cuando no, obviamente no te van a llevar. Son muy carnívoros, se comen a los ciervos y mira. ¿Qué dices? ¿Pero qué tamaño es eso? Se comen a los ciervos. ¿Un lagarto? Ahora verás. ¿O no es un lagarto? No es un lagarto, bro. No es un lagarto. Déjame Es un enseñar. lagartón. Una que te salgas linda ahí. Esa, vale. No es un lagarto, yo pensé que era un lagartito. Un lagartito que dice que se te toca con la lengua. Uy. No se te toca. Ay, ella tan tranquila ahí detrás tocándolo, bro. Eso sí, además son súper rápidos, se da la vuelta, me da con la lengua y me mata. Ay, ellos te dijeron, venga, ponte detrás, sácate una foto. Sabiendo Sí. el riesgo. Sí, pero porque supuestamente lo tienen controlado. Pero mira qué bicho. Supuestamente. Mirad qué bicharraco. Brothersino. No. Gigante mi colega. Sí. Tan tranquilo. ¿Has ido a África? No. ¿No has visto así más animales del No, zoo? quiero ir además. Voy a hacer un safari así me encantaría. ¿No tienes miedo? No. Ninguno. ¿Qué prefieres, los animales del mar o los de fuera? Mal. Bueno, no es que sé. Sí, es Sophie, sí. Sí. Es que todo lo que tenga que ver con el mar me encanta. Obviamente, ¿no? Uno de los animales más peligrosos del mundo y todo a su lado. Y ¿Qué a es su la- lado un dragón de agua, es un perro, bro. Anda. Ok, que no se lee. El dragón de Komodo. Claro. Yo iba cagada, me iba el corazón a mil, en verdad, cuando entré en el parque natural este. Porque están allí, o sea, tú puedes verlos o no verlos, porque a veces están o a veces no están. ¿Tú sabías que en La Coruña hay un zoológico con animales bastante heavy, tipo tigre? De ¿Qué hecho, hay dices? una pantera negra. Bueno, pero es zoo cerrado. Sí, pero lo que me refiero, hay un sitio aquí en La Coruña que tú puedes adoptarlos.
no para llevarlos a tu casa, sino que tú eres como, lo adoptas como a tu nombre, como si tú fueras la madre de. Ostras. Pero obviamente tienes que pagarles la comida al año. Claro, si tú adoptas un... Y lo No adoptas es por el pagar. nombre ya, ¿no? pero tú pagas por alimentarlos. Entonces hay gente que a lo mejor tiene un tigre o un león y está a nombre de ellos y ellos como que les da alimento, pero realmente no son de ellos. Es como que lo hizo el zoológico, fue inteligente, porque lo hizo el zoológico, uno, para ganar plata y así darle de Claro. comer, No, y pues dos, claro. para que la otra persona sienta que tiene un león en su propiedad. Bueno, no, está bien pensado. O sea, que cualquier día te llega alguien y te dice, yo tengo un león, Le tengo que creer. un león de no sé qué, y tú digas, enséñame el papel. No te papel. O que te digan, yo tengo una estrella, ¿no? ¿Qué dirías que es lo más bonito que te hicieron? ¿O querías que te hicieran y no te hicieron? A mí, Pero- lo más bonito que me gustaría que me hicieran es que me dejasen en paz. Por ejemplo. No, Por broma. ejemplo. Pero no sé, en amor. Que me hicieron algo bonito, la verdad es que no me han hecho cosas muy bonitas. No Soy te han hecho sincera. cosas bonitas, eso suena mal, ¿eh? Nada, hay que bajarse la copa, yo creo que no está subiendo. ¿Eres Para que tú? ella hable, tienes que hablar. Es como No, aquí. no me han hecho cosas muy bonitas, la verdad. No he tenido mucha suerte. Mm. O sea, no tengo ninguna cosa que yo te pueda decir de... Pero "Buah, del mira signo qué tampoco eres detallazo". una... No sé, que no eres una alienígena. Eres una niña bonita, te tienen que haber hecho algo bonito. O sea, a ella le entregan flores, unos bombones y dice, qué puta mierda, bro". No, obviamente, o sea, sí, a ver, o sea, mi pareja, pero a lo mejor una vez al año me regaló unas flores. porque Ah, te digo- una vez al año, entonces escoges más, bro. Claro. ¿Quién coño escoges tú para que te Ah, den una vez al año una unas puta flores? mierda, eso digo yo. Es una desgracia. ¿A ti te gustan más mayores o más chiquitos? Más mayores, siempre. Más mayores. Ok. ¿Tu relación más larga de cuánto fue? 2 años y medio. 2 años y medio. Wow. Bien. ¿Y terminó por? Fue la primera, terminó porque, o sea, no, bueno, ahora mismo te iba a decir nos llevamos bien, pero ni nos llevábamos, pero como que él me sacaba bastante edad y yo estaba viviendo una etapa de mi vida que en ese momento no tenía que vivir. Ok. Entonces es como que, o sea, yo le dije a él, pero no como porque no le quisiera o porque no por ninguna gilipollez, es una persona que a día de hoy le tengo muchísimo cariño, sino porque es como, estoy viviendo algo que no me corresponde y que a la larga va a ir a peor. Entonces era como, ya está, se acabó el punto. Y ya está. Él tenía una mentalidad y tú tenías otra. Sí, o sea, es que no se podía. Que llegó un punto que no... ¿Cuál es la peor ficha que te tiraron? Uf. A mí me tiran tantas malas. Y ninguna buena. No, a mí me tiráis buenas vosotras. Lo hacéis muy bien, ¿eh? Ahora hay que usar la práctica en la realidad, brother series. Porque yo estoy detrás de la pantalla y no me tenéis en persona, pero tenéis que utilizarla en persona también. ¿Saben? O sea, tienen que utilizarla, brother, si no. A mí no me vale de nada que te me acerques para saludarme y no me digas, Mitch. Justo ayer dejamos esa ropa, por ejemplo. Eso hay que decirlo, bro, no lo escondan, bro. Es la realidad. ¿A ti? ¿Te has dicho alguna cosa así que algún día... O sea, es que a mí solo me llegan Una cosas táctica malas, de ligoteo. o sea, es todo penoso. Yo... Bueno, vamos a las preguntas. Hombre que- promedio. Vamos a las preguntas entonces que la gente quiere saber. Yo tengo por aquí mucha lésbica. Entonces ellas quieren saber... Nadie preguntó, pero yo hago la pregunta. Ellas quieren saber... Ellas quieren saber, yo quiero saber. ¿Cuál es... ¿Cómo pasó con la chica? Pues Porque mira, para que, yo puedas- les cuento para la que tú story digas, time. voy a abrir esta puerta y la Yo voy a les dejar cuento. abierta. Literalmente fue. ¿Se lo contaste a tu madre? Lo vio por mierda. Para- ¡No pasa nada! Dijo, lo vio por Tinder. Qué me veo. Bueno, anyways, no. Anyways, The point. Espera. su madre lo vio por la ventana, bro. Todo lo que había pasado. Cuente. Cuente. Vale, yo le dejé. O sea, justo se acaba de terminar la relación mía, tal, no sé qué, pues cosas de la vida. Ok. Y pues de repente estábamos un grupo de gente tan tranquilos durante como una semana. Y estábamos chill.
Y éramos, pues, chicos y chicas. Y nada, pues estábamos de Era fiesta. una lesbiana de por medio, ¿no? Sí. Ok. Estábamos de fiesta, tú sabes, esas cosas todos los días. Y el último día. Bueno, ya había indicios previos. ¿Esa chica era lesbiana? ¿O es lesbiana o es bisexual? La otra persona. Es que a veces depende de... Es lesbiana. Claro, ves que las lesbianas atacan más, bro. Bueno, dice que es bisexual, pero es Los lesbiana. bisexuales... ¿Dicen que es bisexual? Ok, Dice. bueno. Cada uno dice lo que quiere. Pero no Ahora, sé, o sea, no sé, a lo mejor hablo desde la ignorancia. Hay de todo. Hay gente que dice que es una cosa y luego todo lo contrario. Exacto. Y nada, pues Ok. fue... Ah, bueno, esa persona y yo dormíamos juntas. En la misma ¿Dormís? cama. O sea, la No. madre. Claro, pero porque... pues era así la distribución. En plan, yo justo conocía a esa persona de antes, otra persona no la conocía, entonces era como, pues, nosotras dormimos juntas y ya. O sea, no, era una casa muy grande y había varias habitaciones. Sí, pues no, Entonces sí. se os tocó dormir juntos. Entonces nosotras dormíamos juntas, porque fue como la otra chica no se conocían, nosotras nos conocíamos de hace tiempo, entonces fue como, pues sin problema dormimos nosotras juntas y ya está. O sea, algo normal y natural, Claro. te conozco, pues dormimos juntas. Y al principio, o sea, los primeros días fue todo normal, pero una noche... Es que claro, es que hay muchas Ah, cosas que los pasaron- primeros días, ¿cuántos días fueron? Una semana creo que fue, es que no me acuerdo ok, o sea, tampoco el tuvieron una tiempo. semana para aplastar el terreno. Sí, Para- como que yo ya fui notando como algo raro, como durante la Hay que ser más semana, rápida, pero espabilen. como... O sea, yo notaba sensaciones, decía, nada, que va, no sé qué... Notabas cosas. Sí, algo ¿Te raro ahí. palpitaba la pepita? No, no. Esa es mi frase. Es mi frase cuando me pongo nerviosa. O sea, yo sabía que algo pasaba, pero no, como que él también lo ignoraba un poco. O sea, era como que, vale, está ahí, pues me la Ok. suda, ahí se queda. Y bueno, ya pues la última noche, pues bueno, pues Vale, ahora tengo una pregunta. Quiero destapar una cosa. qué cosa. ¿Tú ibas pedo cuando ocurrió? Iba borracha, pero no pedo. En plan, había bebido, pero sí. Muy mal. Heterocuriosa ahí, ¿eh? Heterocuriosa, brothersino. Cuando una da pedo, se deja llevar. Se le pone Eso es verdad. la... Cuando no me pedo, nada le importa en la vida. Ahí es donde sacamos a todas las heterocuriosas de la selva, bro. Las agarramos así y dijimos, ah, te pillé, pajarito. Así, Cuidado. Literal. Esa es la táctica. La táctica es emborrachar a la otra persona. Emborracharla. ¿Te también. imaginas? De la nada No, lo no, funen no. a todas las lesbianas por utilizar a la gente. Emborrachar. No, pero tampoco iba yo un pedo como tal. Bueno, lo bebiste. Porque De hecho, esa noche no la vi, es como que me acuerdo que no la había visto en toda la noche. En plan, fue como que me la encontré al final y... Pero fue- solo hubo besos. A ver... ¡Sí, sí! ¿No hubo más que besos? No, en esa semana, solo besos. Pero luego hubo un O sea que reencuentro. hubo otro día. Luego como otros reencuentros. Duró unas semanas el asunto y ya, luego ya no duró más. Ok. Pero sí, Y tú dirías que hubo más que un beso, entonces. efectivamente. Tú dirías que... ¿Tú actuaste también en el asunto? ¿Tanto hace? ¿O hiciste de estrella? Yo actué. Las preguntas que me hacen a mí, ¿pasiva o activa? Yo actué, sí, a ver, fue una experiencia O nueva. sea, ella actuó, mi gente. Ella siguió los pasos del... Del... Ok, vale. Muy bien. Y ya está. Muy una bien. historia. Cualquiera de los curiosos no hubiera actuado. Hay gente que se queda atrás, ¿sí? Sí. La invitaste a arrozarse contigo. Ah, ¿ves? Algo así te pasó. Es que cuidado, a ver. Ay, Brianna, ¿cómo pones una cosa loquita, bro? Dios mío. Ok. Ah, Estoy puntuaje ciega, de tío. relaciones este mes. Sí. Vamos a hacer la pregunta de la resistencia. ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Puedes mentir o volver, Venga. Yo digo la verdad. No tengo casi. Me han quitado, Hacienda me quitó casi todo. A mí Eso también. me es complicado, Cuando estuve de viaje, de repente, Hacienda me hizo así. Y dije, a la mierda. Nos hemos quedado a la mierda. A pedir ayuda a los papis. A la mierda. No tío. quedamos. Fue Mamá, fatal. yo no te puedo explicar lo que pasa. Fue una hostia bastante grande. Es Sí. que en febrero y enero son unos hijos de puta, Es duro.
Mira que se viene un mes de febrero duro, yo voy a estar en Brasil, voy a estar más pobre que la... Menos mal que voy en chanclas, porque si no... Sí. Cuidado, Vale, dinero en el banco ya sabemos. 3,75 pesetas. Eso es el Hugo, eso tienes 3 tú. Claro. Ok. Última relación en los últimos 30 días. O a la semana, no sé, última relación. Relación Sexual. Pero hay que decir. Si tuviste relaciones sexuales en los últimos días. En todo el año, una vez, en lo que va de año. Jamás. Yo con la pregunta de ella la para el año pasado. Oh, espera, que sí, un momento. Yo todo el año, en todo el año una vez. En todo este año nuevo. Ah, en este año. Hombre, no. Ah, claro, es que estamos en enero. Estamos en Es verdad, 3 de claro. enero. Ah, vale, este año uno. Hombre, no. Joder, pues al menos chinga, bro. Una. Sí. Bueno, al menos, bueno, muy bien. Muy bien. Obviamente, es con un hombre, ¿verdad? Sí. Es como el que me escribiste antes. Sí. Ok. A ver qué dijeron por ahí. Vienen a saludar. A ver, vamos a escuchar. Buenas, solo vengo a saludar a Sofía. La sigo desde hace 3 años. Sé que con ella no pelaría, así que aquí está su sugar mami si quiere. Ok. Ok. ¿Ha dicho su sugar mami? ¿Te Sí. llama? Sí, hombre. Quiero leer eso. Sí. Muchas gracias. Sugar mami si quiere. Ah, sí, tu Ok, sugar mami. Elías. Vamos apuntando, Elías. Vamos apuntando. No, te sigue desde hace 3 años, es verdad. A mí me he Está conocido desde este año. O sea, Pues que mira, yo muchísimas gracias. Yo no Qué tengo nada guay. que ver con vuestra relación, ya sabes. Sugar mami. Ok. Aquí la gente es muy pillina, A la gente le encanta gastar dinero. Para decir. Ok, mi gente, ¿alguna pregunta más para que Sofía baje esa copa que no te ha bajado? Yo La no- tuya no la ha bajado. Pero ¿cómo que no? ¿Tú tienes un ibuprofeno o un paracetamol? o Jamás algo? no vas a tomar ibuprofeno con eso. Pues yo me estaba el Enantium. Sí. ¿Pero te duele la cabeza? Sí. Joder, Sofía. Pero se me pasa rápido, solo hago ibuprofeno cualquier cosa. ¿Le vas a mezclar con eso? No te va a hacer efecto. Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. A ver, lo que no le hace efecto, lo bueno es que lo que no le hace efecto es el Enantium. O sea que no hacemos nada malo, ¿no? Venga, No, o sea, me va bien. Voy. Tú entreténgala. Yo entretengo. Vamos a hablar de aquí. Espérate que me enfoco. Hola, queridos. ¿Cómo estamos? Me alegra mucho de estar aquí. Es que ayer salí de fiesta y tengo ahora un dolor de cabeza. Es que ni leo desde aquí, mira que estoy cerca, Los guys can't exist. Ok. Me voy a poner una chaqueta parecida a la tuya, que es muy de gris. Muy bien. Pero es que hace un frío colgado en esta casa que yo Sí, no. yo ahora estoy bien, la verdad. Pero me he distraído y tal, no pienso en el frío ya. Yo tengo frío, no flipas. Un frío que flipas. ¿Tienes prototipo? Sí, va a ver. Primero dile de la mujer, porque total es solo uno. No, que no has tengo tenido. prototipo. En mujer no. Mientras No, ni tenga- nombre tampoco. En plan, no. 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 Es como, no tengo ningún. O sea, no. Y si tuvieras que elegir la parte del cuerpo que más te guste de el sexo y el otro. Es que tampoco. O sea, sí, pero. Soy un poco básica yo, la verdad. Para estas cosas. Muchas gracias. Enantium, No tengo ibuprofeno. Genial. De un año. Voy a tomar con esto por si acaso. Ok. Pero habla tú también, estoy contestando. Joder, ya me todo. cago en la puta. No has dicho nada. Es que a mí ya me conocen aquí. A mí me escuchan decir mierda todos los días. Y ya se está acostumbrado, ya saben toda mi vida, bro. Todas las relaciones. No, Sí, el corazón, de verdad. Eso es verdad. no caigas en sus trampas. Ok. ¿De qué está hablando? Me he perdido. De la parte del cuerpo que te gusta más. Ah, vale, De- claro. No sé, igual, no sé. Por ejemplo, tú cuando te fijas No en hay un hombre, ¿en qué prototipo. te fijas?
que, o sea, para empezar, si ya, o sea, si esa persona me entra de vista, pues en cómo es, en cómo habla, en cómo es con los demás, en todos, es que me fijo un montón de cosas. Y mucho más en lo personal, o sea, siempre, mucho más. Me gana mucho más una personalidad siempre que un físico. Una personalidad, toma. Mi gente, vayan practicando la personalidad porque ustedes últimamente la tienen como el culo. Ustedes están un poco loquitos de la cabeza. Vayan mejorando, practiquen, mírense al espejo, hablen consigo mismo. Ustedes pueden conseguirlo. Para los hombres que están por aquí también, hagan lo mismo. Ok, muy bien, la personalidad ante todo. Vale, pero si tuvieras que decir, ¿qué te fijas de primeras en un físico? Obviamente que una persona sea linda, pues todo ayuda, ¿no? Si me encuentro, yo que sé, pues una sonrisa. Si las uñas, ¿no te fijas en las uñas? ¿Cuál es lo más importante? También, sí, es que en las manos en ¿Tienes general. uñas rollosas? Le vas En a las decir algo. no, obviamente, claro. Claro. Y muchas cosas. Es que es todo un plano general. Ok, ¿y una mujer? Lo mismo. Lo mismo. En general. Vale, es que pero tú dirías, la persona... Pregunta de millón. Verás. La persona con la que has estado, Sofía, ¿es mask Ah. o fem? Hija de puta. No vale contestar. No, bebe si quieres, bebe. No pasa nada. Os vais a quedar con la duda, chicos. Venga, jodéis todo. Ya está. Ah, toma por culo. Vale, pero si tuvieras que elegir una chica con la que tuvieras algo, ¿tuvieras que elegir que sea masculina o femenina? Ni muy femenina ni muy masculina. En plan. No sé. Ni muy femenina ni muy masculina. Normal. Normal. Es que no lo sé. No sé qué contestar. Eso ahí Pues me las dos pillas. cosas, pero hay gente que, por ejemplo, hay chicas muy femeninas que les gusta estar con una masculina y Sí. luego hay chicas que son Es que no muy lo sé. femeninas y les gusta estar con Es lo que femeninas. te digo. Es que no lo sé. No lo sabes. Bueno, tú dejas la puerta abierta, dirías. Yo dejo la puerta que está. Ok, siempre. ella deja la puerta arrimada por si alguien quiere entrar. Mira tú. Ella está en el armario, pero deja la puerta abierta. Exacto. Ella salió, pero volvió a entrar. Exacto. Lo que pasa es que la puerta está abierta. Está rimada, tú la puedes abrir. Cuidado, tengan cuidado. Tengan cuidado porque así como aquí te pillo, aquí te mato. Ella de la nada. Ok, ¿tú eres mucho de salir de fiesta? ¿Te consideras? Antes no salía nada, pero nada es de odiar la fiesta, o sea, nada. Y ahora, las últimas veces que fui a Madrid, he salido un montón. Y otro En día, Madrid. ayer salí aquí también. Pero... Y la semana pasada también salí aquí, entonces ahora de repente sí que estoy saliendo más, pero de normal nunca salgo. Eres más Es ahora casera. así como, sí, mucho más casera. Ok. Ahora sí que estoy un poco... Pero... Hoy ¿Es a eso? Origen Brodersina que ocurre allí. Jamao. Nos vamos a pasar por Origen a buscar mi mando del garaje que lo tienes tú. Ahora, otra cosa es que vayamos a salir nosotras, ¿no? Más si te duele la cabeza, tomaremos algo y nos iremos. Tampoco voy a obligar aquí a Sofía a nada, mi gente. No, esto se me pasa rápido, Como para tomarnos algo luego, ¿tú crees? La vida es una... Bueno, mira cómo estamos yendo vestidas. Bueno, el Sofía va bien. No, yo voy Pero ¿cómo puedes decir que voy bien, tío? Brother, O sí. sea, yo para tomar algo así voy fatal. ¿A dónde A ver, voy? tú puedes pasarte por tu casa un segundo y ponerte algo. Sí, eso sí. Yo te lo permito. Vale. Pero tampoco es que yo vaya a ir de diva, ¿eh? De diva divina. Que tampoco es plan de... Yo solo conozco la discoteca aquí en el barrio, un poco más. Ok. Bueno, ya sabemos un poquito más de Sofía, que la está conociendo en el día de hoy. Tú sí tuvieras que elegir el idioma que más te parece bonito, exótico, lindo, maravilloso, sexy. Ok, muy bien. Toma, ¿ves? Toma. Ah. Es que me viene es que las mejores ideas llegan tarde, ¿eso lo sabías? El portugués, o sea, el de Brasil me parece un idioma muy atractivo. Sí. me gusta Ok, mucho. yo pensé Y que luego iba a también- decir chileno así. Y luego también el acento de Argentina me encanta. Eso hablamos de acentos. Idioma ese y acentos argentinos a mí me encanta. Então, porque eu falo português, né, gente? O sea, me parece súper atractivo escuchar a una persona con la acento argentina, Uruguay y todo el mundo. Eu não sei o que você tá falando porque eu falo português. Me gusta un montón, sí. Pero qué coincidencia, ¿no? No, mi gente, es coincidencia, le gusta, le gusta. Es que tú has ido a Brasil, ¿no fuiste a Brasil? No, Ah, no fue a Brasil. tendré que ir algún día iré. Tengo ganas, la verdad. Hay que ir, yo voy ahora hay que... ¿Y México? México sí, ¿verdad? Me habías dicho que había México. ¿Más México, partes sí. de LATAM que has ido? Creo que solo México. Ah,
Ah, ¿no has visitado ningún sitio más? ¿Argentina? No, es que quiero hacer Argentina, Uruguay, por eso. Ok, si algún día vuelves a México, a mí me llamas. Call me. Y yo también voy, ¿eh? Yo Eso. sabes dónde quería ir, que no fui a Estados Unidos. Yo sí que fui. Yo Aquí, estuve ¿a en dónde? Filadelfia, Nueva York. Pero fue con lo del deporte que os conté antes. Pero sí no se sabe qué deporte haces. Llámame gilipollas, pero es que Bueno, ahora mismo no caigo. Fui a Filadelfia porque tenía allí el mundial y luego de Filadelfia me fui a Nueva York. Es que tengo familia en Nueva York. Ah, tienes familia en Nueva York. Así en que cuando Uruguay. quieras nos vamos para allá. Su padre es uruguayo. Vale, ¿qué iba a buscar yo? ¿Tu padre Ah, habla después. uruguayo? Más o menos. ¿Y tu madre es española? Sí, Ok. vale, te enseño. ¿Y tal, naciste aquí? Ya. Ok. Por eso tienen los rasgos, amigos. Esto. Ah, eso es como tenis. Bueno, En la pared. ¿No? Sí, es parecido. Es que yo no sé. Es que esto, por ejemplo, esto es en Filadelfia. Pero sí, es como... ¿Cómo se llamaba? Squash. O sea, es golpeando Es muy la duro pared. físicamente, o sea, es correr un montón, pero sí. Ah, pero últimamente yo te veo... Suena un poco mal, pero yo te veo sudada en redes sociales. ¿A dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para subir de verdad? Y que Te de veo nada, sudada en redes le veo una historia normal linda y la otra está roja. Como una Sí, patata. porque a veces Digo, me- o sea, ¿para lo he dónde dejado, pero a claro, veces pero es voy a que no entrenar. dices, fui a correr, no, aparece No, roja. no, de yo verdad. pongo la foto y pista. La gente se ríe bastante de mí, pero no me importa. Jamás, ¿cómo que pista? A mí me dejas con la duda, ¿eh? Y yo me rayo y digo, bro, ¿dónde coño Sí. estuvo? Sí, a veces voy a entrenar, entonces pues de repente estoy Vale, vas chorreando. al gym. ¿Al ¿Vas a- gym o voy a ¿A squash? qué gym vas? No, ahora no voy al gym. Ah, vale. Esa foto fue que fui a entrenar a squash. Pero si volverías al gym. Sí quiero volver, de hecho. O sea, tengo ganas de volver a entrenar ya. Pero no sé qué gym ir. Algún día puedes ir conmigo al mío. Tú vuelvas. Tengo una invitación gratis para siempre. ¿Cómo ¿Eso no lo te lo haces? había dicho? ¿Cómo va siempre? ¿Cómo Sí, te... siempre puedo llevar a alguien. ¿Y eso qué raro? Eso no puedo, ¿eh? Ok. Tengo que pagar un poco más, pero sí. ¿Y dónde está tu gimnasio? Luego te digo, pero no, para que no me consiga. Vale, me parece No, bien. en verdad nadie me acosa, pero no puedo decirlo, gente. Me parecería súper bien, la verdad. Me apunto. Ok, vale, yo te lo digo. Y un día vamos y fingimos que hacemos deporte. Yo el otro día fui, de hecho, solo fue un día. Pero pretendo volver, mi gente, pero justo tengo que irme a Brasil y como comprenderás las circunstancias no me ayudan. No es que no quiera volver, o sea, esta semana que viene voy a volver, de hecho. O sea, mira, si la semana que viene quiero un día al gimnasio, vienes conmigo. Venga, hecho. Venga, ya está. ¿Quieres cambiar la silla? No, yo estoy cómoda. Vale. ¿Tú estás incómoda? No, yo estoy cómoda, después si tú Vale. estás No, incómoda. no, estoy bien. Pero bueno, ok, sabemos un poquito más de Sophie. ¿Algo más que quieran saber, mi gente? Mira, de hecho, ¿qué signo es? Ya dijo antes que era Aries. Es Aries, mi gente. ¿Qué dicen de los Aries? ¿Sabéis algo de los Aries? Yo no sé nada de los Aries. Es que yo lo de los Yo signos no tengo no lo ubico nada. nada malo de los Aries, la verdad. No he escuchado cosas malas. Sinceramente no. Están muy a lo suyo, se preocupan por lo suyo, yo creo. No se agobian por la vida del resto, tipo, si te pasa algo es como wow, pero... Demasiado enojones, sí. ¿Eres enojona? Bueno, puede ¿Dirías ser. que te enfadas fácil? No, en plan, enfadarme en serio no. Ok. Con mi teco pique sí, es fácil picarme, pero de enfado como tal, no. Es raro que yo me enfade. ¿Tú sabías que yo me hice la mariposa en los dientes y me lo quité a los 2 días? ¿Por? Pero tuve que irme a un dentista que me lo quitara. Claro, pero ¿por qué? Porque me agobié. Porque yo me puse la mariposa. ¿Se acuerdan, mi gente? Es que ellos no se acuerdan. Ah, no se acuerdan, no lo vivieron. Que fue mucho para atrás. ¿Se acuerdan? Esto fue hace 2 años. No sé, ¿qué se van a acordar? Yo me puse la mariposa, pero que yo quería como tú. Vale. Lo quería aquí. Pues me lo hicieron aquí, en estos dos. Te lo juro. En vez de hacérmelo en Qué el lado horror, es de que aquí es horror. al lado, me lo hicieron en Ay, los a dos mí- del a mí de no me frente. gusta. Y yo dije, ¿tú estás de coña, bro? Y me los quité, me fui a un dentista y pagué un pastizal cuando me costó, de hecho me costó gratis eso. Y Claro. lo tuve que pagar, Y pero yo me luego tengo quitas- aquí como... Es que menuda broma, bro. No, Claro, Pero pues yo sí sí. tenía pensado, tipo, ¿sabes la gente que se pone todo? A mí se me ocurrió, gente, es una idea buenísima, os voy a Estás dar la loca. idea, me da igual si me copian, os la voy a dar. Si ustedes usan el Invisalign, pongan esta mierda en los Invisalign. Mierda es porque no sé cómo se llama. No, sí. En los ¿Cómo? Invisalign, bro. Imagínate rellenar todo eso en los Invisalign y cada vez que te pones el Invisalign tienes todo lleno como si fueras un gangster.
El Invisalign. Los dientes, la cosa transparente esta que te ponen en los dentistas para arreglar los dientes. Claro. El plastiquito este transparente. Pues si se ponen esas cositas de diamantes en los dientes, todo lleno, y luego se ponen el Invisalign, durante el día parece que son un rapero. Bro, me pareció se lo vi a una chica en TikTok y me pareció una idea genial. Porque así cada vez que cambias los Invisalign, que es una vez al mes, te cambias el dibujo de los dientes. No, está bien. Y no está te bien tienes que pensado. hacer en los tuyos. Está bien pensado, la verdad. Cuidado, está bien pensado, ¿eh? Tú te hiciste algo en los dientes, son tuyos, ¿no? Ujú. ¿Te has Son míos. operado algo? No, Han dicho que te has operado algo. no. Ah, sí, me dicen que me opero las tetas, pero no. Sí, ¿no? Hay gente que... Me lo dicen mucho, tío. Yo, o sea, mis tetas se O notan sea, que ¿no no te son has operado operadas. nunca? No. Nunca me he hecho nada. No pero has es hecho que- nada estético. Y también me han dicho que me he hecho una rinoplastia por la cara, ¿sabes? Buah, también me dicen, bro. Todo What el the mundo me fuck, dice ¿no? que si me hice una puta rinoplastia, bro. ¿Qué manía, tío? Si yo me hubiera hecho una rinoplastia, lo Lo que decía. más me dicen es lo de las tetas y no entiendo por qué, porque, o sea, pareradas son, o sea, ves mis fotos y en ningún momento piensas que son unas tetas operadas. No, o sea, se nota que unas tetas son operadas y no. Ella, ¿ves qué segura es ella, mi gente? Hay que confiar. Hablan de tetas y ella, automáticamente. Te agarra mucho que cualquier otro hubiera dicho. Dicen que mis tetas no son Y yo creo que Son está... operadas, pero yo creo que no. ¿Sabes? No. ¿Ves? Mi gente no. Vale, y si tuvieras que operarte de algo, ¿te operarías? No. O sea, ahora mismo Ni a futuro, no. dices, cuando sea A mayor se me caiga futuro, todo. hombre, a futuro, si de repente me veo... Que yo qué sé, las tetas no las operaría, el cuerpo en general yo no ¿Y si creo en cae? nada. Las Que dejamos caigan. afuera. Las tetas de Kylie Jenner dirías que son operadas. Sí, ¿no? Buah, qué cuidado, ¿eh? ¿Y las de Sidney Sweeney? No, esas no. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo vas a saber, Sofía? Ok. ¿Te gusta Euforia? ¿Tú viste Euforia? Me la empecé pero no me la acabé. A la verga, ¿no te acabaste la mejor serie del momento? Sí. ¿Y cuál personaje te gustó más? Es Aparte que ni de me Jacob acuerdo. Elordi. Fue hace un montón cuando me la empecé. Jacob Elordi ese es el guapo alto que a Ese, todo el mundo sí. le gusta, ¿no? Ah. Claro. Obvio. Ok. No sé cómo No sé, bueno, la vi. ¿te No me gustan las acuerdo. películas? ¿Cuáles son tu género de películas? Pues mira, me encanta, o sea, tema suspense y todo lo que sea... tener- Descubrir quién es el asesino. Sí, esas me encanta. cosas. O sea, A tenerme mí en también. tensión, tío, es como... me encanta. Vale, te gusta verte en conflicto. Sí. Y en la cama Y también. rayarme ya sola, ¿sabes? Es broma, mi gente. Vamos a calmarnos. Cantante favorito, toma que toma. Pues es que tengo muchos cantantes favoritos. Escucho como mucho de todo, en general. Es que te puedo decir... mira, es que vas a ver si es mi playlist. No sé, puedes decir Raúl Alejandro. Por ejemplo... No, pero puedes decir, yo qué sé, la Rosalía. Una partida de ping-pong de la nada. Puedes decir Faye, puedes decir Karol G. Yo qué sé, bro. Es que me gustan muchos. Ari Gameplays, Ari Vela. Es que realmente mi playlist es la playlist más aleatoria. ¿Escuchas más reggaetón? Depende de para qué. O sea, si estoy Depende en de casa qué y... pate. Para la discoteca y para salir de fiesta, sí. Si me voy a preparar o voy a salir o voy a hacer algo, es que me pongo más reggaetón. Pero si estoy en casa chill, así me pongo como música... Jazz. Sí, de cojones. Música chill. Sí, ¿Escuchas inglés? sí, Ariana mucho. Grande. Escucho mucho en inglés. Y lo voy a poner en mi ¿No tienes Alexa. cantante favorito entonces? No, es que me gustan muchos, entonces como... Pero no tengo uno que diga... Dios, sí. Es mi cantante favorito, no. Me gustan muchos. El mío es The Weeknd. Oh, Yo lo miento, me encanta el reggaetón, me encanta el funky, escucho mucho funky brasileño, Mm. pero si tengo que elegir uno es The Weeknd por encima de todo. Sí. De hecho va a ir ahora a Madrid en agosto. No sé si lo sabías. Sí, lo sabía. Pero yo voy a- Bruno Mars también viene a Madrid. Bruno Mars me gusta mucho también. Bruno Mars. Ah, es verdad que también me lo dijeron. Sí. Yeah. Pose para foto. Venga, pónganse linda. Y nos van a sacar una foto. ¿Alguna cara tú? Ah, mi gente, yo no estoy yo para esa foto. Eso... Yo tampoco. ¿Y cómo pasamos? No sé. Porque hacemos las bellas. Yo no sé cómo salir. Yo me siento... Así me vale. Me hago la máscara.
Porque me hagan ahí un edito así. Es broma. No sé, que no sé. Me veo mejor con gafas que sí. Ok, me gente. A ver, déjame ponerme gafas. Venga, me dejo. Ay, yo creo que quedan Me fatal dejo las un poquito de gafas. maquillaje, pero sí. Ok. Voy a aparecer, no creo que voy a aparecer. Madre mía. Ok. Ok, ¿Qué no te queda parezco? mal, Me quedan horrible. No te puedo decir lo que pareces porque me recuerdas a una chica llamada Mía. Y no es mía. No, No. me quedan fatal, tío, parezco. Qué cabrona, dice la otra. ¿Cabrona de qué? Que me arranco Si toda la fueras melena, un niño. personaje de Disney, ¿cuál crees que serías? No, estaba bromeando con Mia Khalifa, pero no eres Mia Khalifa, no te parece. Pero te quedaba porno. Pornos, era lo que me refería. Ojo, no se vayan a confundir. Y yo soy la de los... ¿Cómo se llama? La de los lo que buscan fantasmas estos, ¿cómo se llama? Scooby-Doo papá. Eso. Esa. ¡Hostia! Ah, ¿qué te crees? ¡Hala, ya ves! Bro, ¿Cómo se llamaba? si fueras un personaje de Disney, ¿cuál crees que serías? ¿Tú? Yo sería la pelirroja que tira flechas, que no quiere estar con nadie. Porque yo tiro No sé, ¿qué flechas me para que pega? la gente se una ahora. Para que yo me una con alguien está un poco Me complicado. pega, yo no sé. Pega. Mérida. ¿Cuál? Tú, la de Es una Mérida. villana, bro. Mérida es la pelirroja. Ay, a mí me ven pelirroja y ya me sueltan una pelirroja, bro. No sé, me podrían decir, no sé, el jorobado de Notre Dame también me parezco a la gitana. De Frozen. Yo soy el... ¿Cómo se llama? No, no me sale el nombre. Bella. Oh. Ah, mira, y tenemos a otra niña linda. Esta es de Estados Unidos, Maya. Espera, déjame ver si es Maya mismo. Igual me estoy confundiendo. Moana. Sí, 100% soy Moana, Ay, es no, verdad. no sé si es Maya o no es Maya. Ahora Soy tengo dudas. Moana. ¿Moana? Esto, sí. Bro, Moana es más morenita, yo diría, ¿eh? No me importa. En plan, más... tienes, no sé si tienes pelo negro. Bueno, es que tú tienes el pelo ahora oscuro. Moana me encanta. Bueno, sí. Te puede quedar, sí, Moana. Es que, bro, claro, es que las princesas Disney solo se les identifica por el pelo que tienen y poco más, bro. Literal. Es injusto, bro. Dicen Jasmine también, ojo, Cuidado, Vale. Maya. 3, 2, 1. Gracias por esa sub, Maya. Ay. Ok. Más preguntas. ¿Son novias? Claro, Landra Alankar. Llevamos Claro, 5 justo años de acabas de llegar. relación. Llevamos un rato ya besuqueándonos aquí, pero te perdiste la mejor parte, amiga. I'm so Haberte sorry metido for you. antes en los streams. Haberte entrado antes, bro. Te perdiste lo mejor. Hoy yo fui al McDonald's y había dos parejas morreándose allí. Y lo único que me dio grima es que se escuchaba. Qué asco. Qué grima, sí. Y yo dije, bro, ¿cómo pueden besarse así? Y en un McDonald's, bro. Y yo estoy comiendo mi hamburguesita tranquila y se escuchaba. Hostia puta, qué bueno. No, yo me agobié. De hecho, tengo un story time. Un story time con pregunta. Primero cuento mi story time y luego te hago la pregunta. Ok. Mi story time es que ayer en La Coruña, mi gente, esto me parece muy feo. No sé si a ti te ha pasado, pero yo al menos digo mi experiencia. Yo estaba en el centro comercial de La Coruña, en otra ciudad de aquí. Y unas personas que yo sé que no son mis seguidores. Mi gente, yo identifico mis seguidores de lejos. Yo identifico quién es mi seguidor y hasta identifico quién no me conoce. Tipo, no es mi seguidor, pero sí me conoce. Hay gente que es respetuosa y hay gente que es irrespetuosa. Exacto. Y yo estaba sentada en una silla tranquilamente, esperando a Hugo porque Hugo estaba en una tienda y yo quería que Hugo viniera a ayudarme a hacer la corbata. Yo no sé hacer una puta corbata. No sé Vale. si tú sabes, pero yo no sé. No. Y yo estaba esperando a Hugo y se pusieron a dar vueltas donde estoy yo sentada, tipo lejos, caminando lejos, diciendo, Michelle Dancing me llamaron. Michelle, conozco una Michelle, para ver. Ustedes ahora se están riendo, pero esperen a la hostia que os voy a dar ahora.
estaban haciendo eso todo el tiempo y yo dije, esta gente sabe que a lo mejor soy reconocida en redes sociales, Claro, es que eso pasa pero no mucho. tienen ni puta idea de quién soy realmente. Entonces dicen el nombre para tirar a ver si yo respondo. Mm. ¿Cuál es el problema? Que yo no soy un puto perro. Entonces luego vinieron junto mía y dijeron, perdona, ¿tú eres la famosa TikToker? Odio cuando haces Entonces yo algo, no agarré sé. y le dije, no lo sé, dímelo tú. Y Hugo me dijo, qué desagradable ha sido. Me la suda. Porque si tú te crees que yo soy un puto perro para dar vueltas y decir mi nombre como si yo fuera a reaccionar, bro, yo sé que tú seguidor no eres, porque si eres una seguidora mía no vas a hacer eso. Exacto. Entonces yo no tengo por qué contestarte bien, yo no soy un perro. Para que tú estés, Michelle, a ver si caigo. No, bro. No voy a caer en nada, de hecho te voy a evitar más para que tú quedes de gilipollas perdiendo el tiempo de tu día, dando vueltas diciendo el nombre de alguien. Entonces yo te iba a preguntar, ¿tú has tenido alguna situación incómoda con alguien? Porque hay gente que Muchas. se pasa. Y ayer, en plan, ayer fatal. ¿Ayer también? Pero Bro, porque- es que hay gente que se pasa un huevo, tío. Pero porque ya no es que vengan a decir, no es que digan, o sea, hay gente que es respetuosa, obviamente, esa gente muy bien, pero luego ya es que viene el borracho de turno a tocar los huevos y a llamarme Vini. por ¿A ejemplo. llamarte? A coger responsabilidad, a decir Ah, Vini, no decirte sé lo de qué. Vinicius, ¿no? Pero en plan a vacilar, y a mí se me toca Dios. Bueno, yo le hubiera pegado directamente. Yo voy para la cárcel. Y estaba todo el rato acercándose a mi grupo, todo el rato tocando los huevos, y hay gente que es toca huevos. O sea, y ayer hay mucha gente que era muy toca huevos, la verdad. Bro, eso es porque tú andas poco conmigo. Porque si no andas conmigo, esa gente no existía. Esa gente se borraba del planeta, no te preocupes. No, a mí no me hagan eso, que yo te reviento. A mí me da igual en qué posición, si la gente ahí tú tienes que cuidar tu imagen, Y cuida luego de mi también, imagen una puta mierda. Cuando ahora se mismo. vienen riendo tal y te preguntan, ¿tú eres la TikToker tal, no sé qué? Yo siempre digo que no. En Yo, plan, a mí si no te me sabes gusta mi- que me digan tú eres la TikToker. Exacto, a mí si te sabes mi nombre, o sea, si me dices, oye Sofía... ¿Tú eres hola. Michelle Olier, la de redes sociales? Sí. Sí, pero si vienes ¿Tú sin eres saberte mi Michelle? nombre porque Sí. estáis de risas o encima, de vacilo, no sé qué, si soy la TikToker, mira, pues... Yo a veces obviamente- que, bueno, si me dicen solo soy la TikToker, pues a veces caigo y digo, bueno, no lo sé. Yo vacilo, ¿sabes? Digo, no lo sé, ¿tú crees? Y me dicen, sí, tal, te conozco. Y todo, vale, Vale. te lo compro, lo que tú quieras. Hablo con esa gente, soy amable y tal. Ahora, cuando vienen con unas faltas de respeto, yo es que te lo juro. Cualquier día le pego un puñetazo a alguien. Yo no tengo paciencia, tío. O que estén a mi lado, aquí, detrás, y digan, es que esta tía la conozco yo de unos TikToks de no sé qué. Yo me voy a girar y te voy a decir, yo a ti te conozco de la basura que estaba al Sí. lado de mi casa. Es que Es un la normal. gente se corta muy poco, es un poco incómodo a veces, pero bueno. No, es que se pasan, Es que yo soy muy realista, bro. Yo no me escondo. Gracias por las subs, Bri. Ah, Bri dio subs y no nos dimos cuenta. Párate. No nos dimos cuenta, Sofi. Tú tampoco te diste cuenta, ¿no? Ah, sí, Bri nos dio subs. Ok, Bri. Gracias por eso, mi amor. 3, 2, 1. Esto va para ti, Bri. Esto va para ti. For you, girl. ¿Cómo llamarían a sus hijos? Por la cara. Nadie nos hizo la pregunta si queremos hijos primero, Bueno, yo no quiero hijos, pero lo llamaría Leonardo DiCaprio, Jacinto Benito y Eustaquio Medellín. ¿Y tú? ¿A mis hijos? Dale. Ella, porque sí, ella ni escuchó lo que dije yo. No pasa nada. Tenemos unos momentos de... ¿No dijiste a tus hijos? No, yo dije que no quería tener hijos, pero lo llamaría Eustaquio. Ah, entonces estoy en lo cierto. No, yo no dije que... En verdad, mentira. Yo sí gustaría tener hijos, pero es que menuda pregunta, bro. Responde tú. Nombre. ¿Querrías tener? Esa Ah, es la sí. pregunta. Vale. ¿Chica o chico? Los dos. Ok. ¿Y si fuera niña? ¿Qué? Si fuera niña, que no hombre. Digo, si fuera niña, yo te casi. Es que me gustan muchos nombres, pero me gustaría poner un nombre como nombres raros. Ah, te gustan los estadounidenses. Stacy Malibu. No, pero como... cosas raras. Por ejemplo, de chico hay un nombre que me gusta que es, por ejemplo, Sky o algo así. Nombres raros así, me gustan mucho esas Clay cosas. Jensen. O Hannah. Kai Zenat, bro. Hannah. O Hannah. O Hannah Ay, significa mira. familia. Las hijas de el hermano de la novia de mi hermano, What the fuck? Perdón, repeat again. las hijas del hermano de la novia de mi hermano ¿Ok? se llaman Ohana y la otra se me ha olvidado. Ah, vale. Joder, pues menuda familia. Pero son como nombres así súper... Pero entonces te raros. mola así, ¿no? Sí. Vale. Tipo como, no sé,
A mí hubo una época que me gustaba mucho un nombre y la gente me vacilaba con olvidado. esa. Me gustaba Miles. Y la gente decía, no se lo pongas porque le van a vacilar. Porque se escriben miles. Realmente. ¿Quién coño le va a llamar Miles? Aquí en España nadie. Pero sabemos que fuera lo van a llamar Miles. Pero en España le iban a llamar Miles. Y es como, bro, qué putada, ¿no? Teca. Como para que te venga alguien y te diga millones. Literal. ¿Sabes? Miles. Es como si le hacen, no sé, hacen una pregunta en general en la clase y preguntan ¿cuánto dinero tienen en el banco? Y de verdad dicen, ¿miles? Y él dice, yo no tengo. Perdón, que yo me río sola. Ella ni lo entendió. Ahí está, es que a veces desconecto. Es que a veces se me va la olla. A mí se me ocurren las mejores ideas, cuidado. ¿Tú si tuvieras que darle un consejo aquí a la gente sobre algo? Que vivan la vida. Como si fuera el último día. Hay que vivir, señores. Ok. A ver qué dicen por aquí. Se van a llamar Isabela y Luca. ¡Ah, es verdad! Isabela es bonito. ¡Es verdad, Bri! ¿Qué pasó, Mitzi? Nuestros hijos se van a llamar Isabella y Luca. ¿Recuerdas? Cara de Brody, jaja. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es verdad. Es verdad, Bri. No, es verdad. ¿Tú tendrías hijos con una mujer? Si te diera... Sí, Vamos a ver, fuera el claro, caso, si sí. fuera el caso de que te enamorarías de una mujer después de haber estado con 80 hombres y acabases con una mujer Hombre, sí. y ella te dice, tengamos esto, ¿no te importaría? Wow, eso es fuerte. Cuidado, es valiente de su parte. ¿Tú adoptarías? Prefiero el salgadito, Vaya, la verdad. claro, pero imagínate que no puedes tener hijos. Hombre, pues sí, si no me queda otra, sí. Pero no te Quizás queda sí. otra. Ahora lo estás pensando porque sí puedes. Ahora imagínate que no puedes de verdad, desde el principio. ¿No has tenido ninguno? ¿Tú tendrías a hijos adoptivos? Sí. Es que quiero formar una familia en el futuro. Entonces, Ok. Quiere formar una familia en el futuro. Tiene 21 años, fíjate. Yo tengo 25. Más futuro. Más futuro, claro. ¿Cuántos años dirías que tendrías hijos? ¿Cuál es la edad Yo ideal? creo que son los 30 y poco. ¿Qué? Tengo 25, ten cuidado con lo que dices. 33. 30 y algo. Me quedan unos añitos. ¿33 dirías? Por ahí. Yo creo que ahí es más mayor, ¿no? 32. ¿Tus padres te tuvieron a qué edad? Mis padres estuvieron tarde, porque mi madre tiene 54 años Ok. y mi padre le saca 10, mi padre tiene 64. Me tuvieron... no estoy por contar. Bueno, no pasa nada. Es que a mí me tuvieron muy temprano, 28 me tuvieron. Y yo soy la No, mis pequeña. padres bastante más tarde, a los 40 y algo. Yo soy la pequeña, mis hermanas, mi hermana. Sí, a los 40 y la algo tuvo me a los tuvieron. 18. 40 y poco, 40, 30 y muchos. Claro. 30 y muchos. Claro, 32. Es que cuidado, Que bueno, depende de la gente. Pues tienen una idea y otra de eso. ¿Tú te casarías? ¿Tú te casarías en la iglesia? Yo, ¿O te casarías en el bosque como Crepúsculo? a mí me gustaría casarme rollo en un sitio como un paisaje ahí brutal, ¿sabes? Rollo al aire libre, eso. Pero no eres de iglesia, no te bautizaste, no iniciaste. Sí, me bauticé y hice la comunión. Ah, vale, entonces podrías ser en la iglesia. Sí, pero me gustaría al aire libre, así como... A ver, no sé, es algo que ya Ok, puede cambiar mucho a lo largo del tiempo, pero... ok, bueno. Cada uno tiene sus no sé. Sus cosas. Oiga, ya he hecho la pregunta. Una pregunta más. En LATAM eso es tarde, me tuvieron a los 18. Ya, a ver, es que en Latinoamérica es que tenemos sabe. otra cultura. La gente pues se deja llevar. El método anticonceptivo no existe allá. Mi mamá también me tuvo joven, no se preocupen. Y ella dijo su papá que tiene 60 y pico y lo dijo toda extraña. Mi papá tendría 80 años si estuviera ahora mismo. O sea, cada uno... cada uno que se despreocupe. Cada uno con su familia, ¿no? Ok, quieres formar una familia. ¿Y cuántos hijos quieres tener? Pues... ¿3? No lo sé. Yo quiero tener 8. 2 mínimo.
O sea, 2 como súper mínimo. Y luego pues, ¿qué? ¿8 dónde vas, Arimán? Bro, es una familia grande, porque tú piensas, si a mí me pasa 4. algo y me quedo sin trabajo y mi hija sale médica, ya me da la vida, Pues bro. estás 8. El otro me sale ingeniero y el otro me sale, no sé, astronauta. Bro, ya está, tengo la vida resuelta. Eso es verdad. Uno me sale que trabaja con los bitcoins, ya la vida resuelta por 2. Tú tienes que pensar en alto. Si 3 no te van a ayudar, pues la hagamos 8. Está bien pensado. Está bien pensado, la lógica está bien. Aparte vas a estar todo el rato sin trabajo porque vas a estar embarazada. Eso es verdad. ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? Yo creo que A ver cómo estás después de 8 embarazos, hija. Claro, y encima le das vacaciones a tu marido, encima. Sí, y estás tuerta. Quedas, vamos, en el sitio. Hay gente que sí, ¿eh? Y el otro día, me reí el otro día, bueno, el otro día no ayer, mi gente, me reí mucho con un TikTok que me encontré, porque era una chica que se estaba riendo porque su bebé está dormido en sus brazos, y todos los comentarios, sí, hizo el vídeo viral porque dicen que su bebé es un bebé reborn. Y ella se ríe en otro vídeo diciendo, bro, sois unos hijos de puta, su bebé es real pero está dormido. Y la gente, es un bebé reborn, no es de verdad, Es deja de que, espabilar, sí. no sé qué, insultando a la chavala y la chavala con un bebé de verdad. Hostia. En plan, le mirabas las historias y su bebé se movía y todas esas cosas. Y la gente se hizo viral el vídeo porque creían que era un bebé de muñeco, bro. Qué bien. Es que te das cuenta, es que el algoritmo de TikTok funciona cuando quiere. Sí. No, es increíble. ¿Tú eres muy sentimental con las cosas que ves? Con las Sí. películas y tal. Dirías que te acabas llorando con cualquier cosa. Sí. Más películas de amor, ¿no? Como O no- lloras con cualquier cosa. A ver, depende. Dramas. Si yo te películas pongo un de amor. vídeo que triste, tú lloras. Sí, es muy triste. Sí. Vamos a hacer la prueba. No, bro. Es broma. No queremos No, depresiones, pero por favor. sí que es verdad que yo lloro muy fácil. De hecho, ayer lloré. Yo lloro muy fácil. Ayer lloré porque... Y yo llegué a mi casa y lloré por ver a mi perro en la cama, o sea, te quiero decir. claro. Sí, no, yo muy así. Yo lloré porque era una carrera de perritos. Qué Y malo. estaban todos corriendo llegando a la meta. Y todos los padres aplaudiendo a los perritos llegando a la meta. Y el de la derecha de todo, que grababan al final, tenía ruedas detrás. Y corría muy lento y ponía, la vida es muy injusta para otros. No sé qué. Bueno, yo ya estaba llorando ya. Y yo dije, ¿por qué mierda me parece eso, bro? Pequeño. Y ponía, cuando no quieres entrenar, mira esto. De hecho, me pareció otro de un niño pequeño, también con un problema al andar, con 2 años, sufriendo por subir un escalón. Y ponía, cuando no quieras entrenar, mira este vídeo. Y yo me puse a llorar, bro. Y razón Pero como una tiene, loca en ¿no? mi casa, bro, yo no puedo ver esas cosas. ¿Para qué TikTok sube eso, bro? Debería ser ilegal. ¿Para qué TikTok sube eso? Claro, es que debería ser un ambiente de humor. Felicidad. Mi TikTok está sensible últimamente. ¿Tu TikTok está sensible? Mi TikTok me prohibí es muy Tú deprimente. dices que compartes muchas cosas sentimentales. Puede ser. Sí. O sea, no sé. Es que puedo compartir un vídeo súper random que no tiene sentido y el segundo compartido no. Vamos entonces a la parte seria del stream. ¿Tú alguna vez has sufrido depresión? No. Ah, entonces no. Te iba a decir si tienes un consejo a la gente que sufre depresión, no sé qué. Ella no. Vale, ya está, no hay nada que... Sí, si no sufres depresión, ¿qué coño vas a ver? No, Bueno, sé. igual conoce a alguien que sufre depresión y sabe cuál es la cosa. O has sufrido otra cosa, de ansiedad, tienes miedos, No, o sea, obviamente pues he tenido épocas como de ansiedad, pero... de ansiedad. rupturas. Sí. fue una ¿Algún ruptura. consejo sobre las rupturas? Es que yo lo llevé fatal. O sea, literalmente sí la Yo te veía los ojos hinchados y me habías enseñado. Madre mía, tía, que no quiero. Ella me siguió una foto donde ella era de Japón. Ella ni siquiera era de nacionalidad española. No, o sea, era una cosa... Tenía los ojos así, todo hinchados. No lloré tanto en mi vida. Y sí que estuve depresiva por temporada, pero no, fatal. Ahí sí tuve ansiedad, pero eso no era depresión, eso era ansiedad y... Y eso era por una relación. Nix. Cuidado. Qué hijo de puta. Pero sabes que siempre te puedes abrir la puerta del todo, bro. El dejamiento está arrimada, se Rompe puede la abrir... puerta, bro. O rompela. Rompe la puerta. Rompe la puerta del armario. A que tomar estás por culo haciendo. la puerta. A ver, he de decirte, yo te voy a dar un consejo. Por mucho que quieras, no sé, conocer otras casas, otras casas como Harry Potter, la casa de las mujeres, la casa de los hombres. Sí que es verdad que las mujeres son muy complicaditas, Ya. mucho de hecho.
Yo no sé si te han contado. Tienes amigas que son lesbianas, por ejemplo. Amigas, en plan, Aparte de mí. de mi No grupo sé, de amigas, conoces tal, a- o sea, conocidas sí, un obvio, pero de a mi grupo de amigas no. Ok. Porque son complicadetas, no sé si has visto. En plan, Son las has visto en intensitas. relaciones largas. Es complicado. ¿Has visto alguna amiga tuya en relaciones largas? Sí. Di la verdad. ¡Sí! ¿De cuántos años? Tampoco lo sé. De uno. Ahora más que uno, bro. Es que las mujeres somos muy. ¿Cómo se dice? Lo que hacemos las mujeres de que cuando conocemos a alguien que nos gusta empezamos a Ya, inventarnos es que sí. un cuento magnífico. Pues de mujer a mujer nos lo hacemos mutuo. Ya. Tipo, a lo mejor yo me enamoro mañana y ya me quiero ir a vivir con esa persona. Estas mujeres, ¿cómo se no sé? Cuidado, ¿eh? Ahora, los hombres, ¿por qué no hacen eso? No lo sé, tío, no sé qué les pasa en la cabeza. Hombres, los hombres. ¿Tú dirías que estás abierta ahora a tener una relación o que prefieres estar soltera? No, soltero. A ver, yo siempre lo digo igualmente, o sea, eso es algo que te llega y punto, o sea, yo qué sé, si es la persona y de repente surge así, pues surge así, entonces tampoco te voy a decir quiero una relación o quiero estar soltera, pero yo ahora mismo con lo que yo viví, veo muy difícil que yo pudiera entrar en una relación. En plan, me costaría mucho, no lo sé, ¿Cuánto tiempo llevas soltera? desde mayo del año pasado. Soltera Junio. sí, pero sola no. No os confundan. No se confundan. No sé cómo... Desde mayo o junio del año pasado. Jamás. Menos de un año. ¿Qué? ¿Has salido con alguien y yo no me he enterado? Mayo del año pasado, bro, 2024. 2025. Ah, claro, 2025. Claro. Es que no, o sea, no es un chico de redes, es un chico normal. Ah, mayo del año pasado. Ah, entonces yo te conocí En después. junio. No, porque No yo en la tenía- fiesta que te vi estaba con él. Que lo había llevado a él. ¿La Breche? Joder, qué putada. Las dos estábamos acompañadas. Aquí no vale. Sí, estaba yo con el... este. Ok. Y eso nada, ¿no? Los lleves fatal, ¿estáis bloqueados? No, entonces lo vi, o sea, no lo vi porque quisiera, me lo encontré la semana pasada en Madrid varias veces, por eso no me gusta estar en Madrid. Pero no dejes de ir a Madrid por una persona. ¿Eh? No dejes de ir a Madrid por una persona. No, pero no me gusta estar mucho tiempo porque cuando ya me lo empiezo a contar mucho es como no me gusta. O sea, Claro. pero no estamos bloqueados en plan sin más cordialidad y punto. Y dirías que ¿cuál es tu sueño? Yo de la nada haciendo preguntas así. ¿Cuál es tu sueño? En plan, en redes sociales, por ejemplo, ¿tienes algún sueño en plan objetivo? Calificativo. Me encantaría, tío, o sea, es que yo, por ejemplo, cuando hice los viajes, mi meta era empezar en YouTube. Ah, pues métele. Pero Yo le meto a tía, veces. se me jodía la cámara justo el día de antes y en vez de hacer con el Yo lo móvil... hago con el móvil. Sí, ya, pero se me cruzó el cable y luego dije, bueno, mira, voy a disfrutar del viaje y ya lo grabaré, tal, ya el siguiente lo grabaré. Y no lo grabé, pero me arrepiento mucho de no haberlo hecho porque había sido muy guay. Y eso me encantaría como YouTube. Yo creo que estaría guay que le metieses. Sí, Yo animo a la gente. me gusta mucho. O sea, estaría muy chulo. Es lo que más me gusta. Yo te animo siempre y cuando luego subas un vídeo y digas, Mitch me animó. Gracias a Mitch. Porque todo No, esto pero en es serio, gracias a ella. deberías meterte. En aquel stream. Deberías el meterte, día... Deberías meterte porque 24 yo animo a la años. gente. Si quien quiere ser streamer, que sea streamer, bro. Yo no voy a juzgar a nadie. Cada uno que haga lo que le guste. Y Claro que si sí. no es ahora, pues poco a poco. Vayan empezando. Y quién sabe, el día de mañana, pues acaben consiguiendo algo que les guste. Ya sea, pues, o ser influencer, o no sé, le gusta algo de audiovisual, algo que tenga que ver con lo que sea, bro, lo que sea. Pero ustedes no pierdan la esperanza Exacto. porque nunca es tarde para empezar algo que les gusta. Entonces usted, métese a YouTube, grabe con el jodido móvil, yo siempre grabo 0.5, Ya. pum, lo edito luego todo en el CapCut de los cojones. Todo caput que cada... Me queda como el culo algunos vídeos y yo lo subo igual. Pues sí. Pero tú dale, bro. Tengo que empezar. Quiero empezar como con una buena idea, no quiero grabar sin más. Yo también quería ser youtuber, pero es que es muy complicado Es muy porque jodido. el YouTube, para que la gente te vea por ahí, es negocio, socio. Ya. Es complicadete, Es jodido. es jodido. Pero bueno, tú métele, tú haces lives en TikTok también, ¿no? Sí. Ella le mete a todo, ella le mete el mambo, me mete. Bueno, Ah, ¿sabes a pobre qué mambo mambo. queremos verla? Queremos ver si le da una vuelta a la barra. Queremos ver si es capaz de dar una vuelta ¡Qué a la barra. vergüenza! Al menos intenta. Yo te subo la música si quieres. No voy a ser capaz. Yo quiero que dé una vuelta yo y lo haces tú.
Hacemos un chinchín. Sí, Maya. ¡Maya! Mi amor, 5 ¿ves? Eso es para que tú hagas la vuelta. Es que ellos son así de traviesas. Sí. Yo me lo invento todo. Fíjate, ustedes sígueme la corriente. Así de dar una vuelta. ¿Te ha funcionado el anti? Sí, estoy mejor. Vale. Que te veo más apagada y no sé si estaba mejor o estaba dando un No. Estoy más apagada porque estoy sin dormir. No sé sincera, ¿eh? Está sin dormir. Que ayer salió de fiesta la niña, mi gente. Tengo que dormir 2 horas, o sea, y hoy Ella salió de estuve party. haciendo cosas, estuve en casa, pero estoy haciendo cosas y no dormí una mierda. Cuidado. Pero la cabeza me duele menos ya. Salió de party. Vale, ok. Vamos a hacer una cosa. Ya llevamos 2 horitas de stream. Vai ver um funky calentão? Meditando sobre o que de fato Ah, aconteceu. não, este não. Voy a poner el que puse antes. Mas esse é o CJ no beat, sucesso com a mulherada. Sucesso com a mulherada. Sucesso com a mulherada. Ella se asusta, ya lo ¿Qué cámara es? Ele olhando nos meus olhos, me xingando com vontade. Estonteante é um absurdo quando na minha bunda bate. Passa de leve a língua no biquinho do meu peito. Joga de lado a calcinha, me soca daquele jeito. Não se acanha, novinho, não se acanha. Pode pegar bolada até gente quebrar a cama. Não se acanha, novinho, não se acanha. Pode pegar bolada até gente quebrar a cama. Pode pegar bolada até gente quebrar a cama. Pode pegar bolada até gente quebrar a cama. Eu tô vendo ele de peça e já tô toda molhada. Toda molhada, toda molhada. Ele chamando pra treta pra fazer uma cachorrada. Hoje a noite inteira. Mas se sacode vai ser só no pode. Só no pode, vai ser só no pode. Só no pode, vai ser só no pode. Só no pode, vai ser só no pode. Só no pode. Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça. Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça. Ai, caralho, piranha, pode que passa. Ai, caralho, piranha, pode que passa. GW que tá cantando, arrebentando com as safadas. Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça. Ai, caralho, piranha, pode que passa. 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 Olhando nos meus olhos, me xingando com vontade. Estonteante é um absurdo quando na minha bunda bate. Passa de leve a língua no biquinho do meu peito. Joga de lado a calcinha, me soca daquele jeito. Não se acanha, novinho, não se acanha. Pode pegar bolada até gente quebrar a cama. 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 Tú me voy a matar. Ella tiene miedo, mi gente. Estamos jodidos. Yo estoy jodida. Voy, Pero se me para mucho. Es que me voy a escoger para abajo. El que come callado repite, con ella imposible que me quite. Como le fallaron esta puesta para el desquite. Ella es de control de acceso pero me dio el viper. Estuvo conmigo todo el weekend. Piensan que ya no estoy contigo, porque yo no la sigo, la llamo, no le escribo. Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigos. Mientras se mantenga escondido, que somos más que amigos, que nunca nos comimos, pero no te borramos y cada cual por su camino. Se está del fino, la copa de vino, más nadie intervino. Dije, llega al lugar que por primera vez nos vimos. Descifré su punto débil, pensó que yo era divino. En la cama somos uno, en la calle nos dividimos. Ojalá se le multiplique lo que nos deseen. Tú sabes que yo estoy pa' ti, tú ni falseen. De nadie le cuento las cosas que suceden. Ella va por encima, ella nunca retrocede. Déjalo que digan lo que quieran, yo tranquilo me la como en silencio. Contigo ninguno puede inventar, estoy al tanto para el que se ponga mejor. Piensa que ya no estoy contigo, porque yo no la sigo, la llamo, no le escribo. Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigos. Mientras se mantenga escondido, que somos más que amigos, que nunca nos comimos, pero no te borramos y cada cual por su camino. Tiene los ojos de Hazel, se depila con laser. Siempre que la veo en la disco conmigo amanece. Y sabe bien que está conmigo y que a mí me apetece. Y es de las que hiciste
Le digo, no te sale, Sofía, y ella, otras cosas se me dan mejor. Ok. Ah, que no estaba escuchando, claro. No te estaba escuchando. Ah. Ok, mi gente, cada uno con lo suyo. Cada uno con sus cosas. Bueno, no le salió, pero ella lo intentó. Lo intentó por vosotros, se puso en la barra. Ya está, ya lo intentó. Mi gente, es que ustedes se creen que es fácil, pero la barra... No es fácil. Tienes que tener fuerza en el brazo. Yo, de hecho, acabo de sorprenderme con la fuerza que tengo yo. Dije, Dios mío, tanto doy vueltas en la barra como para tener tanta fuerza. Y de la nada agarrarme y dar vueltas así como una loca. Hay gente que no es capaz. Y eso que le eché una crema en la mano, luego te lavas y te estás incómoda. Se queda como pegajoso, sí, pero es normal. No, chido. Que está fuerte, mami. No voy al gimnasio, pero le meto la barra, bro. De hecho, hice un movimiento nuevo ahí que me sorprendió. El de agarrar así, de lado. Levantar las piernas así. Tipo, bro, yo puedo dar vueltas así, no me importa. Bueno, ahora sí en tal no puedo. Pero cuidado, o sea, una está fuerte, una está fuerte. ¡Ah, llegó Gael! Gael está por aquí. Gael es mi moderador más fiel. Vale. Es de México. Y está en todos los streams, pero hoy es el cumpleaños de su abuelita. Felicidades a la abuelita de Gael. Y ha estado ahí retirado. Hola, hola, ya está por aquí, hola. Bueno, yo normalmente juego a juegos aquí de terror y tal. A ver si un día te pasas y jugamos un juego de terror. ¿Tú te atreves? ¿Rollo? Rollo que te cague, que te asuste y tú digas, ¡ah, perra! Me animo. De ese estilo. ¿No tienes miedo? Sí, pero no me importa. Te la suda, ¿no? O sea, tú lo... Vale. Me gusta la tensión. A la gente le gusta ver a la gente gritar. Sí, vale. Bueno, yo me asusto mucho. Soy muy médica, bueno, pero... realmente a ellos no les gusta ver a la gente gritar. Ellos se imaginan verte gritar. No, es que aquí son unos guarros todos. Ellos pues se hacen sus historias, ¿no? Pero está divertido, está bien. Aunque otro día viene Sofi y le metemos unos juegos. Así que practican en stream. En stream, mi gente. No estaremos mucho tiempo. Bro, me subió porque de la nada no sé qué decir. No estaremos mucho tiempo, bro. Es que no sé hablar de la nada, tío. Me dio un... más que nada porque, bueno, Sofi pues estuvo cansada, lleva todo el día haciendo cosas, mi gente. No ha dormido mucho. Normalmente tengo mucha más energía, soy muy hiperactiva. Claro. Pero ahora estoy como... No, pero lo has dado todo en el stream, está muy bien. Lo has dado todo, lo que pasa es que es normal. Después de unas horitas es normal que nos apalanquemos. Y más beber estando sentadas. Eso es normal. Pero queremos hacer una cosa más antes de irnos. Queremos ver a Sofía con una gorra. Ok. Me gustan mucho las Yo te gorras. voy a explicar. Yo aquí tengo un ¿cómo se dice? Yo a veces hago unos bailes exóticos aquí. Tipo Magic Mike. ¿Tuviste Magic Mike? Bueno. Vale. Pues yo le meto mucha caña así a ese estilo. Estilo Magic Mike, con la gordita detrás, si no te la linda. Entonces, yo te voy a dar una gorra, pero tú tienes que recrearte un personaje así en 3 segundos y hacer así como un gesto de... Hola, ¿qué tal? Y decir tu nombre, me llamo Sofía. No sé, ¿vale? Vamos a hacer el intento. Vale. A ver si sale. Bueno, ¿qué te usas de gorra? Este es grande, ¿eh? Bueno, tengo 2. Una es muy grande y la otra es muy tal. Tú mira cuál... que pone a ver 7... Si no, esta es grande, ¿eh? Esta es bastante grande. A ver. Una que grande y otra pequeña. Pero tú tienes la cabeza pequeña, tío. A ver. Esta me queda grande. No, pues entonces esta. Esta No, te va a esta está quedar bien, esta me queda bien. Esta me va a quedar pequeña, la 7 me queda pequeña. Vale. Creo. Vamos a ponerte Pero yo con una canción y todo. Pensar. Para darte las vibes. No sé qué decir. A ver. No sé qué decir. Nada, tú no tienes que decir nada, tienes que hacer un gesto. Tampoco es que soy muy mala para estas cosas. Esto es tipo así. Vale, pero hacemos juntos. Es que te quedan por la gorra. Es que no puedo actuar como... O sea, no sé cómo actuar así.
Intento, ¿Tú lo no, has pero oído? ponte más así. Intenta hacerte más hombre. Porque si te ¿Cómo toca el hombre sí, el hombre. Ah, mira. Claro. Intenta ser más tío. Vale, pues espero que no se me vea aquí. Ah, vale, entonces yo te pongo luego. Bueno, ahí para atrás, si no. 100 meters. I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV. SOS, somebody rescue me. I got Ojo, es que no sé cómo aparecer mi nombre. they could last me the next 2 Si te weeks. pones el pelo dentro de la gorra según, no se te va a Send the colgar, ¿eh? address through, please. O dentro de la chaqueta. Outside white, the inside brown like Michael Jack. More time man better line and trap. Spend like I don't even like my stack. Pistol came on an Irish ferry, let go. Sound like a tap dance. The way Niño. that I bought. Vale. No yellow, the Oh, rap Dios. give me a black card. Who did what we're doing with rap? Man couldn't sell out the show after all Ay, no, them sí. years of doing a cat sprinter. 2 gal in a van, pimper. 2 man in my line heard one of my things dating. P Diddy need 20% or whatever she bagged. Ah, ¿nosotros te sabes esta canción? La parte del estribillo. I told her my Vale, name pues is fingimos que ya la cantamos y ya está. Your boyfriend ran for that dime. Voy a poner al principio. Bueno, ¿cuál es el estribillo? Sí, me lo sé. Es este, mira cuál viene ahora. Vale. Not with a Finnegan. She got thick, but she wanna get thin again. Drinking apple cider vinegar, wearing skim, cause she wanna be Kim in them. Alright. I know they are bad, stop acting innocent. We ain't got generational wealth, it's only a year that I've had these millions. My whip could have been in a Tokyo drift car, it's fast and furious. I went from the Toyota Yaris to Urus, they had their chance but blew it. Ahí viene. Now this gal want me and her uterus, fuck it, I'm rich, let's do it. Take a look at these diamonds, wrong as a life for squinting, can't just stare. We're babe through thick and thin, she already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could've changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV. No. SOS, somebody rescue me. I got too many, and I got. They could last me the next 2 weeks. Alright, let's send the address through, please. SUV, the outside white, the inside brown like Le Michael digo. Jack. More Le digo, sé un hombre, Sofía. En plan, yo dije, sé un hombre, no seas un hombre gay, bro. Que no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo te dije, sé un hombre, bro. ¿Cuál te sabes? ¿La de Justin Bieber? ¿La de Boyfriend? ¿No te sabes eso? ¿Cuál? Justin Bieber, Boyfriend. Pero en If I plan... was a boyfriend, I never let you Sí, go. esa... Venga. Esa sí que no la sabemos todos, ¿eh? Oh. I liked... Perdón. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe on you. Chillin' by the fire while we eating fondue. I don't know about me, but I know about you. So say hello to falsetto in 3, 2, swipe. I'd like to be everything you want. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Keep you on my arm, girl. You never be alone. I could be a gentleman, anything you want. If I was your boyfriend, Te dura 3 segundos, bro. never let you go. Me da fatal. Le dura 3 segundos, bro. Literal. Es como Ella que me no toca y está, pienso, ella no "Mierda, está ¿verdad?". capacitada para ser un macho man. No, está claro que no. No está mi gente. Yo te quería ver con una gorra para ver cómo se veía. Es que yo me veo muy Justin Bieber yo de la época, ¿eh? Mi gente, no empiecen con sus mierderos de déjà vu, que hagan clips aquí con esas mierdas, ¿eh? Que ya os conozco a vosotros. Ay, se ve mejor cuando decían así que... Ay... Que ya los conozco yo y esto simplemente es un puro joke. No empiecen con sus mierdas. Como veo una mierda de esa, yo les juro que os escribo y digo, sois unos mierderos. Yo no tengo vergüenza. Cuidado, Yo sé, a mí me gusta verme así masculina, ¿A ti te gustan las gorras? Sí, me uso un ¿Tienes montón. fotos? Ah, ¿tienes? Ujú. Ella usa, mi gente, no la vayan a criticar. Yo uso gorras, ¿no? Tengo que invertir. Ella usa gorras también. Ay, blanquita. Es como las míticas de pana, ¿sabes? A ti te gusta llevarlas por atrás también como a mí. Siempre por a mí, atrás. a mí casi delante casi no me gusta. Está o no está. A mí tampoco. Pero Está adelante no. sí. Adelante sí que me gusta mucho, de hecho. Pero sí que uso bastante. Yo siempre la llevo así, siempre.
No te preocupes que ahora mismo hacemos edits de Yahoo. Ah, no se preocupen que yo las quito y las bloqueo, no se preocupen. No tengo problema. Bro, muy bien, ¿eh? Lo de las gorras. ¿Tú dirías que cuál es el color que te queda bien a ti? Negro. A mí me dicen que el azul un montón. Yo nunca uso azul, por ejemplo. Pero ahora con el pelo rojo yo no me veo. Marrón también. O sea, colores oscuros yo creo que me favorecen. Porque tu pelo natural no es así. Es así prácticamente, o sea, es Sí, un pelín es más oscuro. claro. Sí, es un pelín más castaño, pero sí. ¿Tú no entiendes lo que dice esta canción? No. Mejor no lo entiendes. Es que dice muchas tonterías. Ni idea. De hecho, no sé para qué la pongo, porque solo dice tonterías, ¿eh? Pero... Ah, que nos llaman Justin y Selena de la nada. Ah, bueno. Ok. Ok. Baby, baby, baby. All right. Selena, yo quiero que seas mi novia, pero me gusta Hailey. Disculpa. Me gusta Hailey. Estoy enamorada de Hailey, pero no te lo quiero decir. Ok. Pero no vayas a llorar, ¿eh? No vayas a hacer canciones dedicadas a mí, ¿eh? Ninguna. No te preocupes. ¿Esta la conoces? Sí. ¿Te mola, no? Está buena, gente. Nada, solo queríamos ver a Sofi con la gorra. Al parecer ella lleva gorra así muy bien. Te quedan bien, te quedan bien. ¿Tú dirías que tu vestimenta normal es así o viste más pija? No, así. No he visto nada pija yo. No, eres de llevar chándal y ya. He visto mucho chándal o ropa en general más del rollete. Pero pijan. No. Para nada. I like to be everything you want. La de lentes para mí. Estas son unas coquetas. Son unas coquetas. If I was your boyfriend. ¿Cuál es tu canción? No, no dijiste que no tienes. ¿Y canción favorita sí tienes? Así la ponemos. Antes de irnos. A ver. Es que... Ella va a buscar en su playlist. Vamos, Mi busca, gente. en plan... Seguir mucho depresivo de repente. Esta es una playlist como muy desordenada, ¿vale? En plan, está como todo muy desordenado, pero... Busca una que tú te sepas, una que no sepamos las dos y hacemos un cierre de... You know, ¿Hacemos un cierre de stream? Sí. Siguiente, vamos a hacer un cierre de stream con una música. con una canción. Jamás no conozco ninguna, estamos jodidos. Es que esto es... O sea, a mí se me traía el Spotify y lo acabo de un poco girar Apple y entonces estoy como metiendo en música. O sea, está todo muy... Jamás. Está todo mal, o sea, no tengo mi música como tal. Si no ponemos tu playlist, te digo una que me sepa. Ya está. ¿Cuál? Sí, ya sé cómo hacerlo. Esta. Es así, ¿no? Yeah. Dime cómo lo haces, cómo tú me satisfaces. Se siente muy distinto, nena, tú me llevas en un viaje. Yo me tiro contigo desde el cielo, a tu vértigo yo me atrevo. Quiero sentir que perdí el miedo, a ver si por fin es que me entrego. Amar, me tienes como un loco por besarte. Sentir tu cuerpo, nena, cada instante. Te lo juro que es diferente, nunca antes sentí tan fuerte. Contigo quiero hasta la muerte más. Esa bebita está enterita y tiene tremendo. Está tan linda y está tan rica y tiene tremendo. Tiene cara y también un culo, que si lo pienso yo me torturo. Y cada vez que tú no estás cerca, quisiera tenerte al desnudo. Una como tú manifesté, que me quiere y me ame como usted. Una body princesa a la vez, y sin duda yo me tiro contigo desde el cielo. A tu vértigo yo me atrevo. Quiero sentir que perdí el miedo, a ver si por fin es que me entrego. Amar, me tiene como un loco por besarte. Sentir tu cuerpo, nena, cada instante. Te lo juro que es diferente, nunca antes sentí tan fuerte. Contigo quiero hasta la muerte más. Esa bebita está enterita y tiene tremendo. Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo. Mami, no creo que
cómo tú excitas más. A veces no puedo descifrarte. Es especial tu foto. Bro, yo puse esta canción no por nada en especial, ¿eh? Yo no puse esta canción por nada en específico, mi gente. Salió así. Así como que no quiere la cosa. Yo no tengo culpa. Yo no tengo culpa de que la canción diga verdades. Y la vida también. No tengo la culpa, ¿ok? Mi gente, os mando un besito muy grande. Terminamos el stream de hoy. Yo sé que ha sido corto, pero bueno, hoy ha sido con invitada y tampoco lo puedo alargar mucho. La que la alarga soy yo. O sea que les mando un beso muy grande y les digo la frase de siempre. Quédatela tú también. En los negocios, las mejores ideas llegan tarde. O sea que espera tu momento porque todo llega. Un besito muy grande y nos veremos próximamente. Adiós. Chao, chao, mi gente. Chao, chao.